o se desempeñan en función de seguridad pública, para también así referirme y sobre todo señalar, ¿no?, algunos datos o algunos tips que les sirvan para esta noble labor que se desempeña de manera profesional. Y sobre todo, cada que tengo a bien señalar estos temas de seguridad pública, los enfoco de tal forma que les permita, sobre todo, evitar, ¿no?, evitar incurrir en algún tipo de responsabilidad. Si bien es cierto, resalto mucho la importancia de establecer estos parámetros, esta información, para que se ahonde en el conocimiento, pero también para tengan un amplio conocimiento, sí, pero evitar una problemática, bien sea al interior de la propia institución o bien con relación a un tema de derecho penal. No sé si contamos acá con la participación o la presencia de compañeros del ámbito policial para poder referir algunos tips o o señalar algunos elementos como tal. ¿Sí? Igual pueden hacer uso de micrófono o bien vía chat, ¿eh? No tengo inconveniente alguno. Igual lo pueden hacer mención a través de un mensaje. Ok. ¿Sí? ¿Flores? Chucho Flores, si gusta, puede activar su micrófono y hacer uso de la voz, o bien nos puede escribir como usted guste. Muy bien, Danya, Félix. Muy bien, gracias. Ok. Bien, pues voy a Chucho. Ok. Pues de igual manera considero, lo voy a referir, voy a señalar algunos aspectos importantes, como si me estoy dirigiendo a policías y quienes nos acompañan, que de todos modos no funjan con esa labor tan importante, ¿verdad?, en el tema de seguridad pública, para efectos de también colocarnos, ¿no?, estar situados en otra postura y poder dar ese entendimiento, ¿no? Bien, tenemos en pantalla ya nuestra presentación, la importancia del protocolo de actuación, ¿verdad?, en materia policial. No me estoy refiriendo con ello a un protocolo en esencia, ¿no? Bien sea el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente, no, de forma muy general, es importante, cabría hacernos aquí la pregunta, es importante que las y los policías, es decir, quienes integren estos cuerpos de seguridad pública o quienes formen parte de instituciones policiales, uno, conozcan los protocolos de actuación de forma general, reitero, conozcan, uno, y dos, no solo que los conozcan, lo apliquen, tendrá relevancia, cobra relevancia en nuestro sistema tanto de justicia y dentro de un sistema nacional de seguridad pública que es muy amplio, ¿verdad? Tan amplio, ¿cobrará importancia ello? La respuesta es sí, ante esa interrogante. Y el explicar el por qué de la importancia, es el hecho de que no solamente vamos a hablar de un marco jurídico de actuación policial, es decir, qué ordenamientos jurídicos tienen aplicabilidad para la función policial, en donde encuentra su sustento legal, su soporte jurídico, ¿verdad?, que hace o que genera que nuestras propias policías, nuestras propias instituciones, den pauta a desempeñar sus actuaciones, ¿no? Ello obviamente a través de sus elementos que las conforman. Pero entonces no solamente referirnos a los ordenamientos, ¿no? Es decir, desde la Constitución Federal, ¿verdad? Y demás ordenamientos, llámese Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que esta es reglamentaria del artículo 21 constitucional. Si se tratara de la Guardia Nacional, por ejemplo, su ley y su reglamento, en fin, y otras disposiciones también, digamos, como son los protocolos, la Guía Nacional de Cadena de Custodia, ¿no? Entonces, ¿cobra entonces importancia? Sí, forma parte también del ordenamiento jurídico que deben, y fíjense cómo señalo esta terminología, deben conocer, ¿verdad? Es un deber, no es opcional, es decir, no hay una parte optativa para que aquella o aquel policía, ¿no? Determine o pueda discernir entre sí implementarlo o no, sino que es una obligación de ajustarse a protocolo de actuación. ¿Por qué? Porque dentro, y lo vamos a abordar con detenimiento en un momento más, dentro o como parte de los principios que rigen la actuación policial, ¿verdad? O por la actuación de estos cuerpos de seguridad pública, se encuentra el principio de legalidad. Principio de legalidad que, si bien es cierto, es ajustarse a derecho, ¿no? Es la observancia de las disposiciones normativas
Y cuando me refiero a la observancia, no es simplemente este uso de lo que es la parte visual, ¿no? Sino que es ajustarse el acatamiento, ¿verdad? De forma muy apegado, ¿verdad? Este apego a derecho, es actuar conforme a derecho prácticamente. Entonces, esta importancia del protocolo de actuación es de forma tal. Perdón, doctor, que lo interrumpa. Mande. Tiene su manita arriba Francisco y aprovecho para preguntarle si está cambiando sus No, no he diapositivas. cambiado. Ok, perfecto, gracias. Adelante, Francisco. Creo que ya no. ¿Ya no? Ok, Gracias. sí, sin problema. Sí, y gracias, Chucho, aprovechando también porque sí, ya menciona, es policía. Muy bien, gracias, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas todos. Bien, referíamos entonces la importancia, ¿no? de este protocolo. Continuamos en esta primera diapositiva. Da la importancia que reviste el que nos ajustemos a protocolos, ¿no? Vamos a ver igual en las siguientes láminas por qué esta parte del protocolo se vuelve esencial. Hay una forma un tanto, me voy a atrever a referirlo de esta manera, un tanto automatizada, o debe estar de esta forma esta labor del policía ante las adversidades, esta serie de situaciones o eventualidades que se le lleguen a presentar. Oiga, pero ¿a qué se refiere cuando usted señala que son estas adversidades, estas situaciones o estos escenarios, ¿no? Porque bien lo podemos señalar como es una forma casuística esta aplicabilidad, porque bueno, se nos presentan múltiples escenarios como policías, ¿no? A lo mejor voy a atender algún accidente, se me ocurre pensar, o algún hecho probablemente constitutivo de delito, no sé, pero cada uno de estos eventos va a tener una peculiaridad que quizás el otro que del cual tomé conocimiento en su momento no lo tenía, ¿no? Pero entonces yo a través de esos protocolos, ¿verdad? Voy a estar automatizado, es decir, voy a tener esta preparación que me permita prácticamente ya tener este entendimiento, uno, del tema y dos, el cómo voy a aplicar mi actuación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una parte importante que incluso en una tesis que les voy a proyectar más adelante, refiere, ¿verdad? Este propio criterio que ha sido emitido, refiere que incluso esta parte automatizada es porque el policía o, bueno, quien integre el cuerpo de seguridad pública debe tener una capacidad de reacción tal que es prácticamente en cuestión de segundos, ¿no? Y obviamente esta rapidez con la que debe atender las problemáticas no es el hecho que acepte un error, ¿no? Que diga, bueno, tú esté rápido, pero bueno, está bien que lo hayas cometido con error. No, porque recordemos que están de por medio muchos bienes jurídicos de nuestra sociedad, es decir, muchos derechos que se encuentran protegidos y existe una salvaguarda, que es la obligatoriedad por parte de estas instituciones de seguridad pública, es decir, existe ese deber de salvaguardar tanto la vida, por ejemplo, como bienes jurídicos tutelados, lo podemos señalar, la vida, el patrimonio, la integridad de las personas, en fin, así lo señala por mandato constitucional nuestro artículo 21 de la Constitución Federal, sobre todo en su apartado noveno, ¿no? Al hacer un panorama, plantearnos un panorama un tanto amplio de la seguridad pública. Entonces, ante esta obligatoriedad, no podemos nosotros dejar de lado o ser omisos en cuanto a una aplicabilidad de un protocolo de actuación, ¿ok? Entonces, es señalar prácticamente y de inicio esa importancia, ¿no? Eh, como segunda lámina, ya vamos a proyectar el hecho de qué vamos a hablar entonces a lo largo de esta pequeña charla. Vean, primeramente, de qué es un protocolo de actuación. Pues igual hemos escuchado, ¿no? En reiteradas ocasiones, actuar conforme a protocolo, aplicarlos, ¿verdad? Este seguimiento tan apegado a lo establecido a través de protocolos, ¿no? Pero ¿qué es en sí? ¿Cómo entenderlo? Primeramente, que es un protocolo, no digamos de actuación, simplemente protocolo, ¿no? Ahora, uno de actuación y más en el ámbito policial, ¿cómo lo vamos a entender? ¿Cuál es la importancia? Como ahorita lo empezamos a referir, ¿cuál es la importancia de los protocolos? ¿Existe como tal? Esa es otra interrogante que nos podríamos formular. ¿Y existe la obligatoriedad por parte de nuestro país, es decir, nuestro Estado mexicano, respecto a protocolos de actuación, respecto a expedir protocolos? ¿Cabrá ahí una obligación? ¿No? Ahí esa es otra interrogante y vamos a darle respuesta. El principio de profesionalismo en materia policial lo podemos tener una ligera
reseña, ¿verdad? O una ligera referencia, sobre todo, en qué puede consistir este profesionalismo, ¿no? Desde un grado de preparación y demás, sí, pero ¿será continuo? ¿Partiendo de qué este profesionalismo? Y hablar de protocolo incluye esa parte profesional, el protocolo y obviamente su aplicabilidad. Esos son también otros cuestionamientos que como policías y como resto de colectividad, si no me dedico al ámbito policial, puedo cuestionar, claro, esto también se puede cuestionar, hay que darle respuesta a todas a estos señalamientos, ¿no? El principio de legalidad, ya lo mencionábamos, no solamente lo enfocamos a un ordenamiento propiamente dicho, ¿no? A que presenta articulados, ¿no? Artículo 1, artículo 2, 3, sino que como parte de de todo parte documental o esta parte de entendimiento de aplicabilidad de la actuación policial, tiene cabida también el tema de protocolos y conforme a obligatoriedad de las instituciones policiales. Si se cuenta con protocolos, existe una obligación de observancia por parte de las y los policías, es decir, de estos elementos policiales, existe realmente una obligación de ajustarse a protocolos de actuación, sí o no, ¿no? Vamos a dar respuesta a estos tópicos. Pero es importante también tener en claro, ¿verdad? Tener en claro primeramente cómo entender a un protocolo, ¿verdad? Eh, Quiero iniciar estableciendo una pequeña definición, sobre todo desde un ámbito un tanto doctrinal. Mande. Perdón, hay un comentario. Dice Chucho Flores, normalmente en lo que fallamos los policías es en eso, de salvaguardar la vida y la integridad de las y los ofendidos y ofendidas o agresores por falta de conocimiento de los protocolos. Exacto. Sí, muchas gracias, maestra. En efecto, Chucho Flores, muy bien atinada la participación, excelente. Sí, me parece un tanto el ser omisos, ¿no? El incurrir en esta parte omisa, siendo que yo, digamos, si me desempeño como policía, tengo esta obligatoriedad de observancia, ¿no? Prácticamente este protocolo, vamos a ver, de acuerdo a su definición, nos va a llevar de la mano, ¿no? Nos va a llevar de la mano en nuestra actuación. Obviamente no solo se reviste o vamos a enfocarlo desde ese punto de vista. Vean, se los voy a plantear así. Estos protocolos, más allá de establecer esta observancia a los mismos, este seguimiento, vaya, al ajustarme a lo que se encuentra establecido en ellos, le demos otra óptica, otro sentido, ¿no? ¿A qué me refiero? En que mi actuación va a estar sustentada. Y esto para mí, si lo veo desde otra óptica, ¿cómo se va a traducir? No solo como una obligación, sino que para mí como un soporte, un sustento, un fundamento, bajo el cual el día de mañana, ¿verdad? Que se me llegue o se me tenga la intención de establecer alguna responsabilidad, pues vamos a decir, yo actué bajo protocolo. Tan es así que, por ejemplo, si se trató de una detención, cuento con mi informe policial homologado. Dentro de él, por ejemplo, se encuentra inserta la parte, dentro de tantos apartados, ¿verdad? Dentro de los apartados que tiene, pues el hecho de hacerle el conocimiento a esa persona que fue detenida de los derechos que le asisten. No solo a él, a la víctima, si fuera el caso, ¿verdad? Que se tiene víctima o ofendido a consecuencia de ese hecho probablemente delictivo, pues bueno, encuentran mi sustento, ¿no? Entonces, más allá también de verlo como una obligatoriedad de ajustarse al mismo, lo veamos como nuestra herramienta, sí, de actuación, pero aparte de soporte, ¿no? A través del cual nosotros nos desempeñamos. Entonces, hay que también ser un tanto positivos en ese aspecto y decir, bueno, si bien es cierto, se ha establecido esta obligación para ajustarme, pero esto se convierte a su vez en un fundamento para mi actuación, ¿no? Y que el día de mañana, pues bueno, lo ocupe de herramienta también para defensa, ¿no? ¿Por qué no? En cuanto a protocolo, desde un punto de vista doctrinal abordado o desde la perspectiva del diccionario de la lengua española, se han establecido diversos puntos en cuanto a establecer una conceptualización, si se le quiere denominar de esta manera, pero para un servidor un tanto más cercano o más próximo a establecer un concepto de protocolo, ¿verdad? Porque primeramente te señala que es serie ordenada de escrituras, matrices y otros documentos que un notario o escribano autoriza y custodia. Podemos decir, bueno, quizá puedo rescatar la forma de serie ordenada, ¿no? Lleva un orden, un aspecto cronológico, quizá, pues sí, una secuencia, ¿no?
solamente eso, lo demás apegado que si es un notario, un escribano, es como si me refiriera a algún antecedente, quizás, pues bueno, lo descarto, ¿no? Quizás no se apega un tanto a lo que conocemos como protocolo. Acta o cuaderno de actas relativas a un acuerdo, conferencia o congreso, pues no me da como tal una aproximación, ¿no? Conjunto de reglas establecidas por norma o por costumbre, pues no estamos ante un uso consuetudinario, es decir, ante un aspecto de forma continua o reiterada que lo hacemos nuestro, ¿no? Sino que se encuentra documentado, sí, es un conjunto de reglas, pues bueno, va en orden, obviamente, atendiendo a un ordenamiento, es decir, pero un orden, ¿no? Como tal, como de una forma ordenada, una serie ordenada, ¿no? Sistemática. Pues bueno, está un tanto descartable, ¿no? Y me quedo con el punto 4, que pues bueno, es una secuencia detallada, ¿no? Es un paso a paso, esto me habla de un sistema, una metodología, ¿verdad? De un proceso de actuación, aquí nada más que en este caso de proceso de actuación, lo refiere ya bien sea científico, técnico, médico, en el etcétera, pues bueno, en el etcétera podríamos incluir esta secuencia detallada de un proceso de actuación y en el tema que nos ocupa sería policial, ¿no? Este proceso de actuación, sí, o de este proceso, pero relacionado a la función policial o a la función desempeñada por parte de las instituciones policiales o de quienes, obviamente a través de quienes lo integran, de su recurso humano propiamente dicho. Entonces, con este punto 4, yo sí me quedaría y nada más abonando un poco a lo que al propio diccionario de la lengua española nos está refiriendo, pues bueno, yo lo señalaría o lo enfoco hacia lo que es la actuación policial, ¿no? Entonces, a través de esta parte sistematizada, perdón, una metodología estructural, ¿no? ¿Cómo puedo yo entender a un protocolo, pero ahora sí, como tal, de actuación policial, ¿no? Un protocolo de actuación policial. El propio Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente ha establecido, ¿no? En un poco, no tan extenso este concepto, y lo señala, ¿no? Lo refiere de esta manera, que por protocolo de actuación o por protocolo como tal, lo vamos a entender como un conjunto de criterios de forma estandarizada. Es decir, este estándar, primeramente, este protocolo está un tanto homologado, ¿no? Es decir, está en igualdad, digamos, para su aplicabilidad, ¿no? Lo estandariza de tal forma que resulte ser, obviamente, profesional, objetivo, ¿no? Que adquiera estos fines para los cuales ya los vamos a abordar ahorita, está diseñado, ¿no? Y no solo con relación a un deber para y los policías, sino que esto se traduce en derechos para el resto de la colectividad, es decir, la sociedad misma, porque hay un punto que debemos rescatar aquí o mencionar. Vean, la sociedad, así como tal, nuestra sociedad, es la destinataria, subrayo esto, es destinataria de la función policial. ¿A qué me refiero con esto? Nuestras actuaciones como servidores públicos en el tema de seguridad pública o tema policial van a ir encaminadas teniendo como fin, obviamente, o fines, la salvaguarda que nuestra Constitución Federal señala en ese párrafo noveno del artículo 21, ¿no? Constitucional. Pero son ellos los destinatarios al final del camino. Nuestras actuaciones van encaminadas a esa tutela amplísima con relación a la sociedad misma, ¿no? Incluso, pues hay también criterios que establecen una ponderación, es decir, sopesar un interés colectivo por encima de un interés individual. ¿Por qué? Porque prácticamente es un enfoque a la sociedad. La seguridad pública está constituida o generada para beneficio, obviamente, colectivo, un beneficio en común, ¿no? Sabemos que primeramente, pues, la o el policía, pues, uno, es ser humano, sin duda alguna. Dos, forma parte de la colectividad, de esta sociedad, ¿no? Que si bien es cierto, portando un uniforme, ¿verdad? Y demás, desempeña ciertas funciones, ¿no? Obviamente tiene sus obligaciones, también le existen derechos, como todo ser humano, obviamente sí, porque lo es, pero obviamente tiene atribuciones inherentes a esa función que desempeña, ¿no? Entonces, no lo debemos de ver como un sujeto aislado de la colectividad, no, es uno más de nuestra colectividad. Obviamente tiene percepción delictiva, claro que la tiene, como el resto de la colectividad,
y con mayor razón que está en ese medio, ¿no? En el medio de la seguridad policial. No se escapa a que pueda ser víctima de algún delito, obviamente no, y mucho mayor que al portar el uniforme, no señala su uniforme y dice policía municipal, policía estatal, guardia nacional, no. Tal pareciera que estuviera señalando que lo agredieran, que le generaran un acto ahí de violencia en forma muy directa, ¿no? Hay una exposición mucho mayor. Ajá. Entonces, retomando, el protocolo de actuación sí es un conjunto estandarizado de buenas prácticas, pero aquí viene una finalidad, lo que refiere el propio protocolo, que orientan, es una herramienta orientadora, ¿no? El actuar de una persona, de una o muchas, diría yo, ¿no? Como cuáles, pues en este caso, elementos, ¿no? De institución policial. Son fundamentales para garantizar al ciudadano, se convierte en una herramienta también garantista. Oiga, pero ¿cómo que garantista? ¿Qué le va a garantizar al ciudadano? Pues también su tranquilidad, ya hablábamos de la finalidad de salvaguarda, ¿no? También un respeto a derechos humanos, claro, pleno de respeto. ¿Por qué? Porque al ser un conjunto estandarizado, obviamente su diseño de un protocolo está de tal forma generado para, obviamente, no incurrir en violación grave a derechos humanos, a derechos fundamentales. Obviamente no se busca eso, sino todo lo contrario, ¿no? Que pueden existir alguna actuación que se extralimita, es decir, que va más allá de las funciones de una institución policial a través de sus elementos, pues bueno, es una situación aparte, ¿no? Pero un deber ser como tal, hablando de lo que es un deber ser, ese protocolo o esos protocolos que tenemos hoy en día no tienen como finalidad, no tienen el, obviamente, transgredir o violentar los derechos de la ciudadanía, ¿no? De la sociedad, perdón, sino que por el contrario garantizar, ¿no? Sobre todo también fortalecen las garantías de un debido proceso y se habla también de que se consolide un Estado de Derecho, es decir, como Estado de Derecho, tanto el conjunto de ordenamientos como instituciones, autoridades que buscan una regulación de conducta o normar un comportamiento para un beneficio en colectividad, ¿verdad? Si dice, pues bueno, incluyamos entonces dentro de estos ordenamientos también protocolos, que se sumen protocolos de actuación para que uno, tanto nuestras instituciones y a través de sus elementos o estas autoridades, pues no excedan, ¿no? En lo que se le tiene conferido conforme a la ley, ¿no? No generen detenciones arbitrarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, se busca sumar y que se consolide este Estado de Derecho. Por ejemplo, tenemos el hecho de que hablando de la actuación policial, cuando se lleva a cabo una detención propiamente dicha, se tiene que realizar se debe realizar un registro nacional de detenciones, ¿no? Y la razón de ser, esa, dijeran algunos tratadistas o algunos estudiosos del derecho, esa razón, vaya, de ser, ¿no? Es decir, esa esencia en la cual radica es el hecho de que, pues bueno, se da mucho o se tenía el conocimiento de desaparición forzada de personas, abuso de autoridad, lo que es también tortura, ¿verdad? Dice, pues bueno, hay que ver, hay que buscar la manera, porque nosotros somos un Estado garantista, decían, ¿no? Las autoridades, pues hay que garantizarlo. ¿Y cómo? Si son nuestras propias autoridades las que actúan de esta manera, pues vayamos acotando y cerrándole las oportunidades que estas situaciones se sigan dando, ¿no? Pues bueno, hay que entonces a través de este registro nacional, pues nos va a quedar también constancia para nosotros de que su labor fue encaminada a un deber ser, ¿no? En lo que debe ser exactamente cada uno de sus funciones y que quede constancia sí de que esta persona al ser detenida, incluso hasta me van a señalar la ruta que van a tomar, vean, ¿no? Entonces, tan es así que se busca consolidar un Estado de Derecho que se van estableciendo esta forma de actuación para los elementos policiales, ¿no? Entonces, no es un tema que escape al conocimiento del Estado mexicano, no, lo tiene muy claro, lo tiene definido, pero obviamente son diversos trabajos y actividades que debe implementar para efecto de que se consolide. Con ello, obviamente, no se está, no quiere decir que no se escape algún detalle, ¿verdad? Obviamente todo es perfectible, hay que perfeccionar toda esta parte, ¿no? Porque si bien es cierto, pues bueno, se genera con una falta de, al tener una falta de apego a protocolos, pues se generan violaciones incluso graves, ¿no? De derechos humanos. Entonces, eso es lo que se trata de evitar, ¿no? No es que se trate, se debe evitar.
Estos protocolos también contienen normas o reglas de forma estandarizada, lo habíamos referido, que son obligatorios, sí, existe una obligatoriedad, de hecho, ¿no? Por parte de servidores públicos, ¿no? Sobre todo el no perder, siempre también soy mucho de reiterar, el que no se debe perder esta calidad de servidor público, es decir, calidad no me estoy refiriendo con el hecho de si es bueno o malo, ¿no? Es como si fuera una calificativa, no. Cuando me refiero a que no se debe perder la calidad de servidor público, es que nosotros, si nos desempeñamos como policías, tengamos claro que somos servidores públicos, ¿no? Y no perder de vista esa situación, porque si lo tenemos muy presente, créanme que para realizar un acto que vaya contrario al principio de legalidad, vamos a pensar no solo una vez, dos, tres veces, porque el ser servidor público implica muchas cosas, va más allá, ¿no? Y pues lamentablemente los servidores, algunos, no, obviamente que han tomado determinaciones de que ser omisos en ver esa parte, pues bueno, les ha costado la privación de su propia libertad, incluso la privación de la vida, ¿verdad? Son temas ya muy delicados y que pues hay que tener presentes, ¿no? Incluso para las consecuencias legales, el tener esta calidad de servidor público que implicaría ante una responsabilidad, incluso aumento de la pena, ¿no? De esta sanción corporal por parte del Estado mexicano ante un derecho punitivo que se tiene, ¿no? Como se establece luego en otra terminología del jus puniendi, este famoso derecho punitivo de esta sanción para aplicar del Estado mexicano a quien cometa este tipo de actos, ¿no? Y mayormente, si son servidores públicos, imagínense, ¿no? Tanto que un código de conducta, ¿verdad? Para estas policías no lo refieren como solamente policías, sino que dice, bueno, son funcionarios, fíjense, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Ok, si estamos en esta tesitura de que son funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ¿cómo entonces vamos a constreñirlos o bien obligarlos al cumplimiento si son ellos los encargados? Como quien dice, ¿qué podemos esperar entonces, no? Pues bueno, deben ser ejemplar, ¿no? Por eso esta calidad de servidor público, no perderla de vista, mucho cuidado con ella. Entonces, decíamos, destinatario, pues la colectividad, la sociedad misma. Que existen protocolos de actuación policial que establecen criterios, mecanismos, sí, sí, para eso precisamente se encuentran establecidos. Procedimientos para su actuación, claro que también lo encuentran inmerso, ¿no? En esos protocolos, todos estos procedimientos, sí, vienen inherentes, ¿no? Y que deben aplicar estos servidores públicos. Entonces, dada esta importancia de los protocolos de actuación, ¿verdad? Es que nosotros podemos señalar de forma muy importante el hecho de que tengamos el conocimiento y sobre todo la forma para aplicar este conocimiento de protocolos. No sé si se sigue viendo la presentación. No, abogado, ya no se ve. No, ya No, no. ¿verdad? Yo sí Bueno, lo aquí sí se percibo, ve. abogado. Sí, sí, yo también lo observo. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Sí, porque me aparece la pantalla en negro y sí me preocupé. Y ya me la estoy presentando. Okay. A mí no me aparece. ¿No? A mí sí, y a los otros participantes sí. Si a los demás participantes les aparece, pues no hay. Yo sí lo puedo percibir, doctor, pero si gusta puede dejar de compartir y volver a compartir para los demás. Como Ok. usted. La Gracias. acabo de dejar de compartir, ¿eh? Voy a compartir de nueva cuenta. Sí, doctor, para que sea visible para los demás, porque no Sí, todos gracias. tenemos el acceso. Por favor, gracias. Gracias. Permítame. A ver, a ver, me parece que tenemos ya pantalla, ¿verdad? A ver, permítame, está mostrando apenas. Ahí está. Sí, yo Es sí. visible. ¿Listo? Sí, Gracias. Ya se ve. Gracias. Ya, Bien, doctor, muchas gracias. muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, entonces decíamos, hay importancia, sí. Cada uno de los protocolos con los que se cuente y a los cuales tenemos la obligación de acercarnos, es decir, documentarnos, pues créanme que tiene también obviamente sus fines, ¿no? Cada uno tiene sus fines porque son orientadores, van orientados obviamente a esta actuación, al cómo debo de desempeñarme. Es decir,
lo vamos a ver de esta forma, vean, es una especie de qué hacer en caso de, ¿ok? Es como, por ejemplo, cuando en caso de incendio, en caso de sismo y demás, ¿no? Estar preparados ya. Es una parte preventiva, sí, para nosotros como servidores públicos, si es que así nos desempeñáramos. Y pues bueno, podemos decir, ok, pero eso es para los servidores públicos. Oiga, y yo, por ejemplo, que no soy como tal policía, ¿no? ¿Cómo entenderlo? Yo resto de la colectividad. Y cuando me digo resto de la colectividad es para decir, bueno, yo, ser humano que no desempeño esa función, ¿no? O sea, ya eso fue como un tip para los policías y para nosotros. Ok, para el resto de la colectividad te puedo decir, mira, estos protocolos lo vas a retomar como la forma en que deben desempeñar sus funciones estos policías. Obviamente, como parte de la sociedad, ¿verdad? No es ponerlos en contra de las policías, pero se hace la observación, oiga, oficial, digo, con todo respeto, no forma parte del protocolo, ¿no? Digo, siento que hay una extralimitación en sus funciones, por el contrario, debería haber un apego, ¿no? Digo, hay formas también de hacerlo mención, ¿no? Porque también es la parte en la cual nosotros nos vamos a resguardar como sociedad, es decir, oye, tu actuación debe estar orientada no solo conforme a los ordenamientos, sino también a protocolos, ¿no? Solo te encargo que pues obviamente te ajustes a los mismos para no incurrir en obviamente extralimitaciones, ¿no? Llámese detención de tipo arbitrario, ¿verdad? Que ya por el hecho de haber marcado el alto ya le están generando no solamente que le levante la voz, sino que ya con gritos y demás y les empiezan a pegar. Digo, hay formas de, obviamente, de actuación, son conforme a protocolos, conforme a ordenamientos, ¿no? Eso es una parte también para nosotros saber o saber este universo con el que nos encontramos como resto de la colectividad y decir, ok, entiendo, me queda ya claro el panorama, que la actuación policial está fundamentada, ¿no? Sí, claro, desde un mandato constitucional, ¿no? Ok, hay leyes también que reglamentan esto, pues sí, se encuentra la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ah, muy bien. Oiga, y si fuera el caso de la Guardia Nacional, ah, bueno, esto más lo que es su propia ley, su propio reglamento. Y ya, solo con eso, no. Incluso también hay obligaciones contenidas en obligaciones para los policías contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 132, si no me recuerdo, del Código Nacional, ahí se encuentran de forma fraccionada, es decir, enlistados a través de fracciones, fracción primera y sus obligaciones, ¿no? Entonces, eso es parte de un ordenamiento interno, ¿no? Existen, obviamente, tenemos Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Declaración Universal de Derechos Humanos, en fin, esos son ya instrumentos internacionales. Nuestro Estado mexicano, es decir, nuestro país como tal, sabemos que firma todo, ¿no? Y siempre es participativo y anda en cualquier instrumento internacional, es decir, algún tratado, convenio y demás, firmando, ¿no? Y pues eso también, el hecho de que sea país firmante y que haya tenido una participación importante, pues repercute todo lo establecido ahí. Y sabemos que los derechos humanos, pues bueno, no solamente adquieren un aspecto importante a nivel de ordenamiento a través de nuestras leyes, ¿no? Sino que incluso instituciones, Corte Penal Internacional y demás, todo y va a tener repercusión en nuestro Estado mexicano. Y el día de mañana que alguna o algunas personas, ¿verdad?, sean víctimas por derivado de una actuación policial, una mala actuación policial, muchas veces, pues no solamente señalan fundamento legal del Estado mexicano, ¿no?, de los propios ordenamientos, sino que invocan, el hecho de invocar me estoy refiriendo a que señalan, ¿no? No una situación espiritista, ni mucho menos, no, sino que invocan, es decir, señalan o hacen mención, vaya, de instrumentos internacionales. Oiga, su señoría, con fundamento también en lo que establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se me vio violentado el derecho humano a tal, ¿no? O se ha establecido en su artículo tal lo siguiente, punto. Y lo hacen valer. ¿Sí me explico? Por eso también como policías, como tip, ahí va otro tip, hay que voltear a ver estos instrumentos internacionales y documentarse, ¿ok? Ver qué disposiciones aplican a nuestro contexto de actuación. No solamente un tipo de protocolo, sino que va a señalar, por ejemplo, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo tal. Toda persona tiene derecho a que no sea detenida de manera arbitraria, por ejemplo, por señalar algo. Entonces, podemos preguntarnos, ¿tiene aplicabilidad que si se trata de una detención y que no debe ser arbitraria y si yo soy policía? Ah, pues sí debe tener tiene aplicabilidad, lo debo conocer, sí, claro, lo debo conocer, para yo ya dimensionar el tema y decir, bueno, no solamente estoy ante leyes de mi país, sino que sé que incluso de nivel, un tipo internacional está también tutelado esta parte, ¿no? Del derecho, en este caso, a la libertad, ¿no?
Y pues bueno, este es o por ejemplo como actos de tortura. Igual para tener el conocimiento que actos de tortura no solamente va a ser responsable aquella persona que va a infligir estos actos, es decir, estas acciones de generarle violencia hacia una persona, ¿no? Generar, por ejemplo, golpes y demás. No solamente quien lo haga, ¿no? Quien lo lleva al aspecto material, sino que ese servidor público que lo está observando y es omiso, ¿no? Entonces va a tener una responsabilidad, sí, claro, va a tener responsabilidad, ¿no? Entonces también son aspectos que se encuentran sustentados a un tipo o un nivel internacional y de los cuales hay que tener también su observancia, obviamente primero su conocimiento, ¿no? Saber que existen, hay que estudiarlos, analizarlos y retomarlos para, para evitar incurrir en una contrariedad, ¿no? Ante estas disposiciones. Entonces es parte también de protocolo, pues no me está señalando como tal, oye, debes de regirte ese protocolo, digamos, hablando de un tipo internacional, no, pero con el hecho de que esté salvaguardando bienes jurídicos y que se encuentren contenidos en instrumentos internacionales, pues eso lo podemos nosotros darle esa comprensión, ese alcance, vaya, a esas disposiciones y decir, bueno, entendiéndole en un sentido contrario, pues entonces tiene relación con protocolos, porque si ella está tutelando bienes jurídicos tutelados y aquí también en este protocolo o en estos protocolos, pues bueno, sí guarda relación, ¿no? Incluso, por ejemplo, si hablamos de protocolo en cuanto a atender, digamos, eventos por violencia de género, pues bueno, es ahí como una de las finalidades el proporcionarle esta seguridad pública pues, a las mujeres, ¿no? También entender este comportamiento violento hacia ellas, es decir, todo este contexto de violencia, ¿no? Es lo que a mí como policía me debe generar siempre inquietudes, tanto por investigar, por documentarse y por estar en este día a día. Ello también va a ser parte de mi profesionalismo con el cual yo me debo conducir, ¿ok? Y hablar de importancia también del protocolo es no dejar de lado este tema de salvaguarda. Ya lo hemos reiterado en este tiempo que llevamos retomando el tema de protocolos, pero considero importante no solo porque los bienes jurídicos así le debe caracterizar, ¿no? Esa importancia, no, sino también porque por mandato constitucional, es decir, si atendemos a un estándar de lo que es lo que representa, ¿no? Nuestra Constitución Federal en cuanto a jerarquía se refiere, una jerarquía constitucional, pues bueno, si viene señalado de nuestra Constitución, es un sí o sí y no es forma optativa, es decir, de decisión de las policías si quieren ajustarse o no. Y dentro de los fines de esta seguridad pública se señala esa salvaguarda, ¿no? Esa salvaguarda. Pero podemos decir, oiga, ¿y cómo se encuentran establecidos estos bienes jurídicos? Como, por ejemplo, ya no lo refirió que estos bienes jurídicos se refieren a esta protección, esta salvaguarda, llámese la vida, el patrimonio, la integridad, pero yo como policía, cómo los puedo identificar, ¿no? En cuanto a la salvaguarda. Vean, esto obviamente a través de la probable comisión de hechos delictivos, porque si yo como policía realizo funciones de prevención del delito, por ejemplo, fíjense, del delito, ¿de cuál? De todos los delitos, ¿verdad? Si yo realizo esas funciones, ok, esa es una especie de cadenita, la vamos a ver así, vean. Si yo realizo funciones de prevención del delito, ok, llámese homicidio, llámese robo, secuestro y demás, cada uno de estos delitos guardan bienes jurídicos tutelados, es decir, fueron previstos o están previstos obviamente en un código penal, llámese federal, llámese estatal, pero se encuentran previstos con la finalidad de salvaguardar, sí, porque cada uno de ellos si se llega a cometer, va a violentar algún bien jurídico o algunos bienes jurídicos, como cuál, por ejemplo, si yo digo homicidio, hay un bien jurídico ahí que se está protegiendo con haberlo previsto en un ordenamiento, en este caso un código penal. Sí, claro. ¿Cuál? La vida, si se trata del homicidio. ¿Ok? Si hablamos del robo, por ejemplo. Ok, en el robo, ¿hay algún bien jurídico ahí que se esté protegiendo con relación a la sociedad al establecerlo así? Sí. ¿Cuál? El patrimonio, ¿no? Si hablo, por ejemplo, de lesiones, por mencionar algo, ¿hay otro bien? Sí, claro. ¿Cuál? La integridad de las personas, ¿no? La integridad física, por ejemplo. Entonces, como vemos, el hecho de que yo como policía realice patrullajes, recorridos, como le queramos denominar,
estoy ahí haciendo funciones propias o inherentes a mis funciones, ¿cierto? Sí, claro, cierto, ok. Y en base a esta protección o a esta, perdón, a esta función que estoy desempeñando de prevención del delito, es obviamente la no comisión, es decir, para que no se cometa este delito, me estoy anticipando con mis acciones, de eso se trata la prevención, una anticipación, para que no se cometa cierto delito, ¿no? ¿Cuál? El que se imaginen, ¿ok? Y si yo me estoy adelantando a la comisión del hecho delictivo, previendo que no se cometa, estoy anticipándome a que no se vaya a privar de la vida a alguien, a que no se apoderen de sus pertenencias, a que no le generen alguna violencia, obviamente, que atenten contra esa integridad. Ah, ya entendí. Entonces, con mis funciones, prácticamente cuando dice salvaguardar, es porque a través de esas funciones yo doy cumplimiento a esa finalidad, ¿cierto? Cierto. Entonces ahí radica el hecho del deber de cada uno de los que desempeñen función policial, el hecho que cuenten con que estoy salvaguardando bienes jurídicos. ¿Cuáles? De acuerdo al delito que yo estoy bien previniendo, bien en esa persecución o bien en esa investigación del delito. No, ahí estoy dando cumplimiento a esos fines. Ahí se ve traducido prácticamente la obligatoriedad que por mandato constitucional el propio legislador lo está estableciendo, ¿no? Muchas veces podemos quedarnos así con la interrogante, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué señala esta parte de salvaguarda? ¿Cómo como policía, o sea, cómo realizo esta salvaguarda? Y pues esa es la respuesta prácticamente a través de mis funciones que obviamente van con miras a y delitos, pero no solamente delitos, no hablemos solamente de delitos, porque si bien el propio artículo 21 en su párrafo noveno señala delitos, pero también señala que deben conocer de faltas administrativas. Y ahí, por ejemplo, estamos ante un orden, ante una paz públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque en falta administrativa, por ejemplo, alguna persona que esté escandalizando en la vía pública, ¿no? ¿Me afectará como resto de la colectividad? Puedo decir, bueno, pues sí, ¿no? A lo mejor voy pasando por ahí y me agrede verbalmente, ¿no? Me dice de cosas feas, palabras muy groseras y demás. Se rompe mi tranquilidad, ¿no? Van a pensar, oiga, pero como que exagera, ¿no? Como que se rompe. No, pues sí, porque al fin de cuentas, como una de las finalidades es mantener esta paz, ese orden público, también esa parte de protección de tu entorno, ¿no? Social, pues si esa persona está alterando, alterando ese orden público, ¿verdad? Pues bueno, ya se rompe esa tranquilidad que me debes garantizar a mí ese Estado mexicano porque ahí mismo en ese párrafo noveno pues se señala, ¿no? No solamente el de los delitos, sino de que también abordar este tema de faltas administrativas, que si bien, pues bueno, las faltas administrativas obviamente son muy distintas de los delitos, ¿no? Desde el hecho en donde se encuentran establecidas. Por un lado, hablamos de faltas administrativas contempladas en lo que es un bando de policía o en gobierno, ¿verdad? Incluso que cada municipio o en los municipios, bueno, tienen establecidos qué se va a entender por esas faltas administrativas, al menos en ese municipio. Bien sea alterar el orden público, el estar realizando lo que son, por ejemplo, ingerir bebidas embriagantes en vía pública, se me ocurre pensar, ¿no? Eso, a diferencia de un delito, obviamente en el delito, pues vamos a tener contemplado en un código penal, llámese estatal, federal, ¿no? Entonces vemos los contextos son muy distintos. Ahora, la autoridad que va a conocer de cada uno de estos bien delitos o bien falta administrativa son diferentes. En el caso de falta administrativa, pues también en cuanto a su sanción, ¿verdad? Máximo, pues son 36 horas, ¿verdad? De arresto, porque así lo señala la propia Constitución. Hablando de un delito, pues obviamente son años también, ¿no? Entonces vemos los contextos distintos, pero que no son ajenos al conocimiento por parte de estos servidores públicos, ¿no? Cumplir con los fines de la seguridad pública, sí, para eso va a ser este medio, este protocolo, va a ser esta herramienta, este medio a través del cual le vamos a dar cumplimiento a estos fines de la seguridad pública. Y si nos situamos desde la otra perspectiva del resto de la colectividad, es decir, nuestros destinatarios de nuestra conducta que estamos desplegando como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pues bueno, van ellos, a esta sociedad, a poder notar que se está actuando conforme a derecho, ¿no? Se le está dando cumplimiento a los fines para los cuales estamos creados como institución y por lo que formamos parte de cierta corporación, ¿no? Policial, obviamente atendiendo a nuestras funciones, a nuestro
espacio geográfico determinado, es decir, a nuestro territorio, bien sea policía municipal, policía estatal, llámese, por ejemplo, Guardia Nacional, de extremo a extremo a nuestro territorio nacional. Entonces, cada quien guarda cierto espacio a través de los cuales va a desempeñar sus funciones, ¿no? Esto no quiere decir que se rompa el hecho que deben de quedar segregados de las funciones de seguridad pública y no tengan un contacto directo de estas instituciones de los 3 órdenes de gobierno. No, por el contrario, también a partir de nuestra Constitución se ha señalado que debe existir colaboración institucional. ¿A qué se refiere? No solo al de orden interno en cada una de las instituciones, sino en interacción con las mismas, bien policía municipal con estatal, ¿no? Y demás. ¿Por qué? Porque mucho se da esta situación que cuando se tiene el conocimiento de un evento, ¿verdad? Del cual llegue, por ejemplo, policía municipal o primer respondiente, ¿no? Y quizás se acerca con posterioridad policía estatal. Desde el hecho de intercambiar información, ya hay una pequeña fricción entre instituciones, ¿no? Situación que obviamente no debe acontecer, ¿no? No debiera. Desde el hecho de decir, buenas noches, buenas tardes, buenos días, lo que sea, ¿me puede compartir información? No, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de brindar un apoyo, una colaboración, no la hay, ¿no? Muchas veces se encuentran esa parte, decíamos, de una fricción, ¿no? Incluso también, debe existir colaboración porque muchas veces igual hemos visto, ¿no? Que va quizás un convoy, en un operativo y demás, que va y vemos participación de los 3 órdenes de gobierno, incluso luego se suman hasta fiscalías, ¿no? O lo que es tránsito también, ¿no? Y podemos decir, oye, bueno, ¿y a qué se debe que anden juntos, ¿no? ¿Habrá acaso banderazo de vacaciones, una cosa por el estilo, o es un operativo? ¿En dónde radica prácticamente ese sustento de que exista esta participación y que vayan todos ahí en un convoy? ¿En dónde? ¿En dónde radica? Ah, pues bueno, parte también importante de dar cumplimiento a los fines es el hecho de que se trabaje en conjunto, en colaboración, ¿no? Y obviamente en colaboración, ¿por qué? Porque si bien es cierto, puede que el uniforme sea distinto, puede que también el ámbito en el cual se desenvuelva cada una de la institución sea diferente, una abarca menos territorio o espacio geográfico, otra un poco más, en fin, pero al final de cuentas, los fines pues van en un sentido en común, ¿no? El bienestar de la colectividad, el establecer orden, paz públicos, de lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, ¿son fines en común? Sí, claro. Son fines abordados o, sobre todo, teniendo en consecuencia el bienestar colectivo. Sí, es eso prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque para nuestro Estado mexicano recae en el peso en sus hombros en establecer este sistema de seguridad pública en los 3 órdenes de gobierno. Ahí recae esa obligatoriedad y pues dice, bueno, voy a generar instituciones, ¿verdad? Que tengan esa participación y ese desempeño policial, pero también deben de estar en constante interacción. Digo, si bien es cierto, pues bueno, cada quien tiene su ámbito de aplicabilidad, pero al final del camino, pues deben estar en constante interacción, ¿no? Y es ahí donde radica parte esencial este hecho de ajustarse también a los ordenamientos jurídicos, el tener una cierta colaboración, prácticamente palabras muy coloquiales, el que se lleven bien entre instituciones, ¿no? El que no exista como tal esa parte de fricción que nos referíamos. Y esto lo vamos a encontrar sobre todo, tanto los fines y ese cumplimiento, ya decíamos, en ese artículo 21, ¿no? Constitucional. ¿Queremos más amplitud en ese tema? Nos remitamos entonces a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ya en su primer artículo, o en sus primeros 2 artículos, nos va a hacer la precisión, ese propio ordenamiento que es reglamentaria, ¿verdad? Esa ley del artículo 21, es decir, lo no contenido de forma amplia en ese artículo 21 constitucional, yo aquí se los voy a establecer. Prácticamente es lo que nos establece ese ordenamiento, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que nos va a establecer de forma más detallada el ordenamiento. Ahora, hay observancia de principios y que son rectores como tal, son ejes centrales o primordiales en una labor de función, o una labor, perdón, policial, en una función policial. Sí, sabemos que hay principios y también nos lo señala ese artículo 21, ¿verdad? Actuar bajo legalidad, objetividad, ¿verdad? De todos estos principios que nos señala,
es un deber también por parte de las instituciones policiales, obviamente a través de sus elementos, ¿no? Decíamos, si hablamos entonces, voy a rescatar primeramente uno de ellos. Voy a retomar un principio como tal. Vámonos al profesionalismo, que lo vamos a abordar más detenidamente en siguientes láminas. Si yo hablo de protocolos de actuación y hablo de profesionalismo, ¿cómo ligar estos ámbitos, estas situaciones, estos aspectos tan importantes de la seguridad pública? Vean, por un lado, el protocolo obviamente me está estableciendo un sistema de forma estandarizado, un paso a paso, una metodología, ¿verdad? Una especie de esto lo vas a hacer de esta forma, punto a punto, ¿verdad? Obviamente de acuerdo al escenario que se te plantee, policía, ok. Y por otro lado tengo el aspecto profesional o de profesionalismo. ¿Qué implica? Uno, obviamente lo que son capacitaciones, que mi actuación, mi comportamiento, ¿verdad? Sea de forma tal que obviamente primero voy a tener esta parte de identidad policial, es decir, mi sola presencia, mi portación del uniforme, la debida o correcta portación del uniforme, eso también habla de identidad policial y de que estoy también actuando conforme a un nivel profesional, ¿no? Si ocupo, por ejemplo, un tocado o gorra, la visera no ir para atrás, obviamente, pues ahí no está, no, su postura no es esa, ¿no? O que a lo mejor no hacía mi uniforme, digo, más allá también que se trate de disciplina y de aseo personales, pues es un aspecto de lo que yo reflejo frente a la sociedad, de lo que pertenezco a una institución, ¿no? A lo mejor si se trata de un corte de cabello reglamentario y pues no lo llevo a cabo, no me afeito, no nada, pues también es parte de disciplina, parte de lo que es mi aspecto profesional, la situación también de identidad policial. Entonces, todo ello en conjunto prácticamente es ajustarse a principios que me rigen como servidor público y sobre todo también el tema de policial, ¿no? Y el aspecto profesional con, decíamos, el protocolo. Si yo no me capacito en este tema de protocolo, imagínense dónde está el aspecto profesional. Si yo no lo aplico, también, ¿no? Estoy faltando a lo profesional. Esa es una. Dos, yo soy también de la idea de que desde un inicio, es decir, desde un curso básico policial, deben de venir incluidos en lo que es un plan de estudios, si lo queremos llamar así, o a través de un temario a desarrollar, en la academia, vaya, el que se nos brinda el conocimiento de protocolos de actuación, no solamente el ordenamiento jurídico, eso digamos que estuviera automatizado ya, ¿no? Hablando propiamente del ordenamiento, vamos a darlo por hecho que esté incluido, pero adicional, me refiero a lo adicional al ordenamiento como tal, los protocolos de suma importancia, ¿no? Bien ejemplificados, muy bien, demás, llevados ahí a la práctica, no sé, incluso simulando que es una casa, ¿verdad? Porque luego, igual cuando se establecen este tipo de, digamos, de curso básico y demás, se asemejan, ¿no? Muchos espacios que a lo mejor es un domicilio, el hecho cómo voy a actuar o cómo voy a realizar una detención, en fin, se llevan muchas cosas a la práctica y eso es bueno, ¿verdad? Es mejor corregirlo ahí que obviamente ya como tal desempeñando funciones, digamos, ya pegado ya a una realidad tal cual, ya no en la parte práctica de un curso, sino que ya en la realidad eso nos va a generar o bien una buena actuación o las consecuencias jurídicas, ¿no? Incluso llámese pérdida de la propia libertad, incluso decíamos pérdida de la vida, ¿no? ¿Por qué? Una mala actuación, a lo mejor hasta en prácticas de tiro, nunca, o bueno, sí fui, pero no va haciendo de forma continua, no se me brinda, no se proporciona un adecuado nivel de profesionalismo, pues bueno, al fin de cuentas que en nosotros mismos como servidores públicos recae también la importancia de estar actualizados, ¿no? Ok, es que lo que va del año se han llevado a cabo pocos cursos y va por bloques en mi institución y no he tenido la oportunidad, por ejemplo, de atender, se me ocurre el tema de derechos humanos, por ejemplo. Ok, pues busco este tema, ¿no? Busco esta capacitación, aunque sea de forma externa. Y me podrán decir, oiga, pero eso de invertirle una capacitación externa, siendo que tiene la obligatoriedad mi institución policial, no te lo discuto, sí tiene la obligatoriedad, ¿no? Porque obviamente es un nivel de profesionalismo que debe de ir, pues debe ser proporcionado, pero recuerda que para quién es el beneficio, ¿no? Es decir, protégete, en este caso,
por las consecuencias jurídicas, ¿verdad? Va a ser un beneficio también para ti, ¿no? No solo por el hecho que se te extienda una constancia y demás, no, sino por los conocimientos que tú vas a tener, ¿no? Si es, digamos, un protocolo de actuación, si es un protocolo, por ejemplo, de Estambul por el tema de la tortura, para que veamos los alcances y las formas en cómo se llevan a cabo y podamos decir, entonces esa es la importancia también, el hecho de que yo procure la aplicabilidad, obviamente, de los ordenamientos jurídicos, el que evite incurrir en arbitrariedades y demás. Sí, es eso, pero también para tu autoprotección, ¿no? También tu parte de tu desarrollo profesional, pero a su vez cuidando también nuestros bienes jurídicos. Mi libertad, mi vida y demás. Entonces, eso es lo que debemos también cuidar y salvaguardar hacia nosotros mismos, también como servidores públicos. Ahora, desde un punto de vista social, ¿no? ¿Qué dice la colectividad al ver estos puntos de observancia de principios? Oye, policía, pues bueno, hay principios a los que te debes de ajustar, ¿no? Debes de actuar con respeto a derechos humanos, no lo estás haciendo. Debes de también actuar conforme al aspecto legal, prácticamente te saltaste esa parte y pues bueno, tal parece que simplemente es una mancha de tinta en un papel lo que se encuentra establecido en ordenamientos jurídicos, pero de eso a que lo lleves a la práctica, obviamente no lo estás haciendo, ¿no? Entonces, eso es ahí lo importante de que la colectividad conozca también estos temas y no solo por ello, para que el día de mañana también sea una especie de colaboración con las propias autoridades, ¿no? No es el hecho también de que esto lo conozca el resto de la colectividad que no figura como policía o no desempeña función policial para que lo retome o lo haga suyo y diga, voy a llevar la contraria a las autoridades, ¿no? No, hay que ocuparlo para lo positivo. No, sí está bien, yo colaboro con la propia autoridad, ¿no? Pero obviamente tengo algo entendido, el conocimiento hasta dónde les permite la ley para su actuar, ¿no? Y yo sin problema, mientras obviamente sea un actuar conforme a derecho, soy accesible y pues colaboro, ¿no? Con la actuación policial, hasta ahí. Si veo que está una actuación contraria a lo establecido y que ya se me está vulnerando mis derechos, oye, policía, pues esto no va acorde a tus funciones, ¿no? También hacerle la mención. Y obviamente hay mecanismos, hay formas y hay también otras instancias para recurrir cuando se vea o se sienta, o se encuentra más bien en una situación de víctima, ¿no? Derivado de esa mala actuación policial. Entonces, radica una importancia también ahí muy, muy férrea, muy fuerte, sí, sí la hay, ¿verdad? Para el conocimiento de la propia colectividad, sobre todo porque también debe existir una participación que se le conoce como ciudadana, ¿no? Que en nuestros días, dado la gravedad de la inseguridad que se encuentra en nuestro país, pues bueno, ya muchas veces también se pierde, ¿no? Una, también por la gravedad, y dos, por esta falta ya de confianza, ¿no? Que se ha perdido mucho de la sociedad hacia con las instituciones policiales, que es un trabajo muy, muy arduo que debe realizar las instituciones policiales, sí, claro, cada institución y a través de sus elementos deben de aportar un granito de arena para hacer también, gestionar esta parte de cambio, ¿no? Oiga, pero ¿cómo va a ser el cambio? Pues a través de tu propia actuación, ¿no? De demostrar prácticamente que eres un elemento, ¿verdad? Que obviamente está marcando una diferencia, que se está llevando a cabo tu actuación conforme a lo previsto ya por ordenamientos, ¿verdad? Y poder recobrar, retomar esta confianza ya bastante perdida hacia con la sociedad, porque esta participación ciudadana ya hoy en día se pierde también mucho por, decíamos, la inseguridad, ¿no? Porque aunque tengan el conocimiento de alguna situación que digamos que pueda constituir un delito, llámese cercano a donde habitan, pues difícilmente te lo van a hacer saber. ¿Por qué? Por temor a represalias, ¿no? O a que les puedan generar una violencia o a ellos, a algún miembro de su familia. Entonces sí hay ahí un contexto, para no entrar tanto en detenimiento, pero sí hay una situación muy, muy fuerte ahí, ¿no? Muy delicada y por eso si al andar patrullando, al estar realizando recorridos y demás, difícilmente va a tener una cercanía la propia colectividad. Quizás sí se acerca, pero o nada más te dice, deberían darte unas vueltas más seguido, nada más. Ya con eso tú ya sobreentiendes, ¿no? Que obviamente las cosas pues no andan bien, ¿no? Y ya también ha sucedido que incluso que estés ahí patrullando y pues bueno, y por más que preguntes, no, todo bien, sí, no, todo bien, bien, todo está muy tranquilo por aquí. No te van a decir
que hay una situación ahí un tanto compleja, delicado, pues por temor, ¿no? Entonces, mucho implica ahí un aspecto demasiado intelectual para los policías, el hecho de establecer ahí sus formas para, como estrategia, ¿no? Para llegar a llevar a cabo o una táctica, una técnica para desempeñar sus funciones, ¿no? Y poder obviamente atender estas necesidades de la colectividad en el tema de lo que es esta inseguridad, ¿no? Porque pues bueno, sabemos que también existe una percepción, decíamos al inicio de la clase, una percepción delictiva, es decir, ¿cómo siento yo la inseguridad? ¿No? Cada uno de nosotros. Si yo digo, no, pues a esta hora difícilmente voy a ir a la tienda, para eso mejor con luz de día compro mis cosas y hasta eso en todo momento estoy expuesto, pero bueno, digamos, ahorita a esta hora mucho más, ¿no? Por eso mejor ya no salgo. Eso estamos hablando de una percepción. Entonces, esto atendiendo a los principios rectores, pues bueno, los policías, las y los elementos, pues deben de encauzar este comportamiento, ¿verdad? Esta forma de participar en cuanto al desempeño de sus funciones y no incurrir en una responsabilidad, ¿no? Lo cierto prácticamente es eso, ese apego de forma tajante, de forma muy adecuada a los ordenamientos y a principios que lo rigen, ¿no? Decíamos, ¿hay obligación por parte del Estado mexicano? Pues sí, sí hay obligación de expedir protocolos, ¿no? Porque decíamos, bueno, si es una obligación tuya, Estado mexicano, que me salvaguardes mis derechos, pero no le estoy diciendo, por ejemplo, ¿sabes qué? Este Poder Ejecutivo, pues tú y nada más que tú quien lo representa, que es una sola persona, no sé cómo le vayas a tener que hacer en tus actividades, pero salvaguarda mis derechos. No sé los mecanismos. Bueno, pues va a decir, yo cuento con secretarías de Estado, obviamente, ¿verdad? Secretarías, por ejemplo, de estados, todas las que podamos conocer, Secretaría de Economía, Secretaría de, no sé, de Seguridad Pública, Secretaría de muchas cosas, ¿no? Entonces, atendiendo a cada uno de los temas o rubros que son de mi competencia, ¿no? Entonces, si hay una obligatoriedad, ok, está la Secretaría como tal, ¿verdad? A través de la cual me voy a apoyar y voy a decir, Secretaría, ¿sabes? Tengo la obligación, se tiene la obligación de que en los 3 órdenes de gobierno, a través de ellos, se salvaguarde los bienes jurídicos de toda la sociedad, ¿no? Y fíjense que empleo la terminología sociedad, no señalo ciudadana o ciudadano. ¿Por qué? Porque nuestro artículo primero constitucional brinda una protección muy amplia, ajá, con todo esto de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos y demás. Es una protección muy amplia porque ahí se brinda esta protección de derechos humanos a toda persona, ¿no? Prácticamente que se encuentra en territorio nacional. No me está diciendo extranjera o no. Por eso me refiero a que sociedad, siempre sociedad, sociedad, o a todas las personas. ¿Por qué? Porque si no sería ser un tanto el distingo, ¿no? Y no, aunque sea una persona extranjera y se encuentra en territorio nacional, se le va a brindar esa protección. Y en seguridad pública también le asiste el derecho, ¿no? Incluso este derecho de seguridad pública, pues se puede entender hasta en el sentido de que es un derecho humano, porque los propios instrumentos internacionales refieren que toda persona tiene derecho a su seguridad, punto. No me dice ciudadana, seguridad pública, seguridad nacional, seguridad, no me lo establece. Me establece, tiene derecho a su seguridad, nada más. ¿Cuál? Deja la puerta abierta prácticamente, ¿no? Entonces, ¿nuestro Estado mexicano tiene esa obligación? Sí. ¿Cómo lo hace valer o cómo lo manifiesta? ¿Cómo se traduce esa obligación? ¿Cómo lo ve representado el Estado? Bueno, primeramente al establecerlo en la Constitución Federal, ¿no? Te señala, hay una actuación en los 3 órdenes, sí, existe también esta seguridad pública o debe existir en esos orden federal, estatal y municipal, ¿ok? Sí, obviamente hay un paquete de egresos destinado para estas funciones, sí, claro. ¿Qué va a incluir todo ello? Bueno, pues tanto recurso humano, recurso material, el propiamente recurso financiero, ¿no? Si no, por ejemplo, ¿cómo le voy a construir las instalaciones, ¿no? Si no tengo el aspecto financiero, ¿cómo voy a pagar precisamente esta prestación de servicios en el tema de seguridad pública si no tengo un recurso financiero? ¿Cómo llevo a cabo estas funciones si no tengo un recurso humano? ¿No? Un recurso material, ¿cómo van a realizar el patrullaje si no hay vehículos, no hay un parque vehicular, ¿no? No hay armamento, no hay munición, no hay equipo de protección personal, es decir, chaleco, casco, fornituras y demás, todo que pueda brindarle
las herramientas necesarias para el desempeño de sus funciones, ¿no? Eso de una forma como estructural. Ahora, por la actuación por mandato, ¿no? Ya estructura la institución, ¿ok? Esta es la institución de policía estatal, por ejemplo, a través de esos recursos que ya mencioné. Muy bien. ¿Será suficiente? ¿Qué más le hace falta? Bueno, establece la normatividad, su fundamento legal, ¿no? No solamente ya lo está señalando en la Constitución, pero ¿qué más? ¿A qué otros ordenamientos se deben de ajustar? Ah, ok, debe constar con esto y esto, ¿no? ¿Qué más? No, pues establece obligaciones, ¿no? Ya sea en la detención, en su actuación como tal, para esa atención de la no violación de derechos humanos, que garanticen, que promuevan, que protejan todos esos derechos fundamentales en la sociedad, ¿no? Pues también, entonces, es un entramado muy amplio, sí, sí es un aspecto un campo de visualización que se debe tener demasiado amplio para el tema de la seguridad pública, pero esta obligación la va a desempeñar el Estado a través de sus funcionarios públicos, ¿no? A través de sus servidores, instituciones, obviamente elementos, y que el día de mañana pues les va a solicitar esa parte de informen, ¿no? ¿Qué han hecho? ¿No? En base a qué se están dirigiendo, ¿no? Pues qué estrategias han llevado a cabo, ¿no? Y de qué forma sus actuaciones, los resultados que se han tenido. Es por eso que ya bien sea de forma semanal, quincenal o mensual, luego se dan mesas de trabajo, ¿no? En las entidades federativas. ¿Por qué? Porque se encuentra presente un secretario de Seguridad Pública, obviamente un gobernador del estado y demás, diversas autoridades y decir, bueno, ¿qué se ha realizado a lo largo de estos 15 días o el mes, ¿no? ¿Qué resultado se obtuvo? ¿Está funcionando o no esta estrategia que se está implementando en el tema de seguridad pública? ¿No? ¿Hay que hacer adecuaciones? Pues bueno, hay que hacer algunos ajustes, ¿verdad? Esto obviamente va a solicitar esa rendición de cuentas, en este caso el Poder Ejecutivo, bien sea de alguna entidad federativa o bien del Ejecutivo Federal, y va a decir, bueno, hay una actuación, sí, es conforme a derecho o se han extralimitado. Es decir, ¿han sido arbitrarios? No, se ha dado de todo, ¿no? También hay actos arbitrarios. Ok, ¿se les ha fincado responsabilidad? Sí, muy bien. ¿Y qué resultados hemos tenido? ¿No? Prácticamente esos porcentajes en cuanto a índice delictivo ha disminuido, ha incrementado y nosotros podemos decir, bueno, es que nuestra perspectiva desde aquí, pues realmente es un tanto, ¿verdad? Desmotivadora, pero en fin, ¿no? Entonces, ¿hay una actuación por mandato constitucional señalada? La respuesta es sí. Ok, ¿hay acciones por parte del Estado mexicano? La respuesta es debiera existir, ¿no? Debiera existir acciones por parte del Estado mexicano. ¿Esto a qué se refiere? Que pues bueno, deben ser actuación orientada realmente a dar cumplimiento a la obligación que se tiene, ¿verdad? Como en este caso, autoridad, ¿no? Esas acciones, ya sea de prevención del delito, de persecución, investigación y demás esas acciones de prevención, sobre todo, que son amplísimas, ¿verdad? Prevención del delito, porque cuántas veces igual no hemos tenido conocimiento del aspecto preventivo, incluso atendiendo a una edad muy temprana, ¿no? ¿A qué me refiero? De la presencia o el acercamiento de cuerpos de seguridad pública, digamos, desde un aspecto educativo, ¿no? Incluso los hemos visto que acuden a las instituciones educativas y de acuerdo a la edad o al rango de edad que se tenga atendiendo a ese nivel escolar, incluso con botargas, ¿no? No sé si les ha tocado igual presenciar esa parte, ¿no? La botarga es como algo más llamativo, pero para que desde un inicio, de una temprana edad, uno, se vaya teniendo esta cercanía con la propia autoridad, dos, también se vaya teniendo esta parte de ir dándole, que sea un tanto más manejable, ¿no? El hecho de brindarle a esa persona, a esas personas de tan temprana edad, el hecho de decir, bueno, ¿sabes qué? Son tus autoridades, ¿no? Yo soy, pertenezco a una institución de policía, realizamos estas tareas, estas funciones, ¿no? Desde ese punto de vista ya se está teniendo ese acercamiento a una edad muy temprana. Incluso ya un aspecto, por ejemplo, de nivel escolar en primaria, hay instituciones policiales que hasta reciben a un grupo, ¿verdad?, de alumnos para los lábaros patrios, ¿no? Para tener esos o eventos también en convivencia y demás. Digo, es parte también de
lo que es prevención del delito, se les toca esos temas de prevención del delito, que presencien algunas actividades que llevan a cabo la institución policial, ¿no? Bien sea con algún grupo canino, con patrullaje, el aspecto de inteligencia policial, en fin, muchos temas, ¿no? Muchos temas en los cuales pues, ya tiene una interacción, ¿no? Y pues también son acciones por parte de ese Estado mexicano. Dice, pues se la debe de ingeniar prácticamente el Estado mexicano, es decir, de qué manera me acerco a la colectividad, ¿no? Para hacerles valer hacer, perdón, del conocimiento estas funciones de mis instituciones policiales, ¿no? Que se retome esta parte de la confianza, pero sobre todo el hecho que existe esta credibilidad en las actuaciones, ¿no? No debo estar como un gigante, digamos, un entramado de un sistema de seguridad tan amplio, y el hecho de estar estático, ¿no? De no hacer frente a las problemáticas sociales, de que pues tengo el recurso humano, material financiero, pero pues no doy resultados, ¿no? Como tal, entonces hay una obligación de salvaguarda y le estoy fallando a la misma, soy omiso, por ejemplo. Sabemos que obviamente se incurre en responsabilidad de tipo penal, no por el hecho de solamente actuar, sino también el omitir, ¿no? Teniendo la obligación de hacerlo, señala nuestro propio Código Penal. Entonces, ¿se tendría la obligación aquí de actuar para esa salvaguarda? Sí. Y si yo no lo llevo a cabo, soy omiso, pues sí, realmente sí se es omiso. ¿Cómo participan las instituciones de autoridades? Ya decíamos, llevan a cabo o desempeñan funciones, ¿verdad? Llámese a través de patrullajes, a través de acercamiento en cuanto a prevención del delito. También el hecho de que estas autoridades, ¿verdad? O estas instituciones se hagan presentes en ciertos puntos, ya sea carreteros o algún punto, por ejemplo, un control preventivo provisional, ¿verdad? Y muchas veces genera enfado, ¿no? Genera un cierto descontento en la colectividad el decir, es que me detuvo el policía, ¿no? Me detuvo en tal parte y luego se le pregunta, bueno, pero te detuvo, te presentó ante el Ministerio Público, te colocó candados de mano o algo por el estilo. No, 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 es que me marcó el alto y bueno, me preguntó de dónde venía, dónde me dirigía y demás, y ya, y seguí. Ah, pero tú dices que te detuvo. No, sí, sí, es que sí me detuvo. Entonces, decimos cómo es el acercamiento de estas instituciones policiales a nuestra propia colectividad, ¿no? Muchas veces, incluso en ciertos espacios geográficos, la propia colectividad requiere de la presencia, ¿no? De los policías. O incluso también, digo, ya saltándonos un poquito esta parte de seguridad pública, incluso hasta de Fuerzas Armadas, ¿no? Esto atendiendo a ya un amplio grado de violencia que se viva en ese espacio, ¿no? Y pues muchas veces está ahí, incluso a petición de la propia colectividad, ¿no? No, pues ¿sabe qué nos motivó nuestra presencia? Es que incluso la propia sociedad o los vecinos de aquí del lugar, pues han requerido nuestra presencia, ¿no? Porque muchas veces igual llevan esta contrariedad con las instituciones, decir, pero yo no sé por qué están aquí, no sé para qué vienen o algo. Bueno, pues de inicio, pues es parte de todo este sistema de seguridad pública, ¿no? Mis funciones son inherentes a las mismas. Igual se me extiende un documento que es prácticamente mi oficio de comisión para venir, constituirme y desempeñar mis funciones inherentes a mi cargo, a mi grado, ¿no? Y demás. Entonces, soy un servidor público. Mi función esencial y originaria es esta, la seguridad pública, esta salvaguarda, ¿no? Tiene una razón de ser. Entonces, ¿hay obligatoriedad? Sí. ¿Se tiene que desempeñar esas actuaciones? Claro que sí, ¿no? Eso es, sin duda alguna no se debe cuestionar, ¿no? Eso también ya viene inherente a esa, dentro de todas las obligaciones de las cuales el Estado mexicano debe dar cumplimiento, ya decíamos, pero a través de instituciones, de autoridades, ¿no? ¿Se cuenta con ordenamiento jurídico o simplemente el Estado mexicano determina de forma unilateral, es decir, solo porque lo digo yo, Estado mexicano, y ustedes desempeñan funciones de seguridad pública, pues se debe ver establecido en sustento legal, en ordenamiento jurídico? No todo, no, más bien, en la seguridad pública no se deben llevar a cabo, fíjense cómo lo señalo, no deben llevarse a cabo las actuaciones por simples subjetividades. Debe ser todo de manera objetiva,
¿no? Que si bien existe una terminología que sí se debe aplicar, que es lo que se llama criterio, es decir, una forma de, obviamente, el que exista un razonamiento, esta parte intelectual, decíamos, del policía, sí, ¿no? Pero el actuar de acuerdo a un ordenamiento, primero, porque así lo señala este principio de legalidad. Dos, porque no debe ser subjetivo decir que a mi parecer, yo pienso que, yo opino que, yo creí, yo esto, no, eso es subjetivo, ¿no? No me dice nada en concreto, no encuentra un fundamento, un sustento legal. Cosa distinta es cuando la actuación, pues obviamente va orientada de acuerdo a estándares, es decir, alineamientos a lo ya previamente establecido por el propio, obviamente, legislador, ¿no? Y cuando digo previamente establecido, lo vamos a referir a esas disposiciones normativas, llámese artículo, ¿no? Que se encuentre inserto en algún ordenamiento jurídico, llámese también algún protocolo, ¿verdad? Es por eso también esa importancia, porque entra dentro de este abanico de ordenamientos jurídicos y como parte de esta documentación con la cual... ¿Alguien va a hacer uso del micrófono? ¿No? Ok. Bien. No, doctor, No, gracias. gracias. Bien, viendo también, aprovechando el chat, señala, pues bueno, los policías sustentados en nuestro actuar en el IPH, informe policial homologado. Ok, sí, ciertamente, pues bueno, hay documentos en los cuales, pues bueno, guarda el fundamento, ¿no? De nuestro actuar, decíamos, pues bueno, el informe policial homologado, pues apegarse, ¿no? También como parte de este requisito, que el hecho de decir, bueno, en la detención debe realizarse, de acuerdo al mandato constitucional, debe realizarse un registro inmediato de la detención. Y luego decimos, ¿un registro en dónde, no? Pues bueno, existe ese documento como tal, es el IPH, ¿no? En ese informe policial homologado, ahí debe constar esa detención. Bien, y decíamos, entonces, ¿cómo es la importancia dentro de los ordenamientos el que existe ese protocolo? Pues porque también va a ser parte de esto, nuestro documento, nuestra herramienta, ¿verdad? Para llevar a cabo nuestras funciones, ¿no? Entonces, estos ordenamientos, si bien es cierto, de tipo jurídico, ¿verdad? Estas disposiciones que van a normar nuestra conducta ahora de nosotros, servidores públicos, hacia con la colectividad a la cual nos debemos, pero también en observancia a este sistema un tanto estandarizado, ¿no? El que va a marcar punto a punto lo que debo realizar, ¿no? Y cómo lo voy a realizar, atendiendo a qué, ¿no? Incluso cuando hay tesis de esto también, cuando derivado de un, digamos, enfrentamiento, de una situación, una eventualidad, vaya, llamémoslo así de esta manera, una eventualidad que se nos presente a nosotros, policías, por ejemplo, y resulte lesionada o lesionado una persona, obviamente que nos había agredido, es decir, había ejercido actos violentos en contra de los uniformados y que pues resulta lesionada o lesionado, ¿no? Nuestra obligación, sí, si bien es cierto, es de salvaguarda como policías y se le debe dar atención, ¿no? Atención que médica. Vamos a suponer que es motivo de una puesta a disposición, bueno, de que esa persona sea puesta a disposición, pero si resulta lesionada, lesionado, se le debe brindar obviamente la atención médica. Y muchos todavía podríamos decir, oiga, imagínese, ¿no? Me podrían decir, si todavía que tuvimos un enfrentamiento, vamos a situarnos en ese contexto, y todavía le voy a dar la atención médica, sí. Volvemos al punto. Uno, son sujetos de derechos. Dos, nuestra salvaguarda, ¿no? De bienes jurídicos. Y aquí no se hace distingo en cuanto a salvaguarda. No se está señalando el hecho que se diga, es una salvaguarda, pero solo aplica para las personas que no se encuentren en situación de probables responsables. No, no se está llevando de esa manera. Ahí solo se señala, dice los fines, sí, pero van con la salvaguarda de bienes jurídicos tutelados. Punto. No hay una distinción en qué calidad, si de probable responsable, de víctima, todo. Ahí es de forma muy genérica. Entonces, ahí debo privilegiar su vida, su integridad. ¿Es lo que me quiere decir usted? Sí, exacto, debe privilegiarlo. Aún así, se encuentre como probable responsable, obviamente está en calidad de detenida, detenido, se le debe privilegiar sus bienes jurídicos, ¿no? Incluso la propia tesis dice, para que no se tome en cuenta como una dilación en cuanto a puesta a disposición, encuentra también su sustento, su fundamento, dice, hay una
hay una excepción ahí. ¿Por qué? Porque si los policías, en lugar de llevarlo a sede ministerial para su puesta a disposición, lo trasladaron a un hospital o a otro lugar a darle que se le diera servicio médico, está justificado. ¿Por qué? Porque se antepone la obligación de que salvaguarden ese bien jurídico, ¿no? Y no hay problema alguno. Obviamente va a estar documentado, ¿no? Ese es su requisito indispensable. Entonces, ¿hay ahí una actuación conforme a un protocolo, conforme a ordenamiento? Sí. Y ahí también aprovecho para resaltar el hecho de que también tengamos conocimiento de tesis, de estos criterios jurisprudenciales. Es importante, ¿no? Forma parte también o debe formar parte de todo estos documentos a los cuales nos debemos de allegar de información de los ordenamientos jurídicos también, instrumentos internacionales y demás. Son muchos también en los cuales nos vamos a documentar protocolos y otros ordenamientos. Entonces, es una amplia gama de documento, ¿verdad? De lo que es bibliografía también. Cuando digo bibliografía, bueno, de toda esta serie de sustentos legales, ¿verdad? Que existen, más bien que tenemos a nuestro alcance, y que aquí hay un apartado que incluso se le denomina como un hecho notorio. ¿Qué significa esto para el término jurídico? Que pues hecho notorio quiere decir que está al alcance de todos, ¿no? Que no deja lugar a dudas, que obviamente si un ordenamiento es público, nosotros podamos tener al alcance al mismo, que lo podamos consultar y que debemos consultarlo más si nos encontramos en calidad de servidores públicos y en el tema de hacer cumplir la ley, mucho más. Entonces, este hecho notorio significa que, pues bueno, no deja lugar a dudas a que es público, ¿verdad? Y que tienes el acceso a poderlo consultar, ¿no? Y obviamente esa es nuestra obligación también como elementos de seguridad pública, pues bueno, tener este conocimiento y esa inquietud de decir, digamos, que fuera el día, en el día a día, ir consultando, bueno, ¿qué publicación hay el día de hoy para el tema de seguridad pública? Sí, quiero consultar ya sea un diario oficial de la Federación, un periódico oficial de la Federación, ¿qué ha salido novedoso y de lo que yo, policía, debo estar actualizado, ¿no? Y obviamente si es en el ámbito de orden jurídico, ¿no? Y sobre todo este Estado mexicano, el realizar estas, digamos, mención o insertar aspectos aquí que tengan aplicabilidad para los servidores públicos en tema policial, pues que en sus ordenamientos jurídicos también cabe la oportunidad de realizar adecuaciones, es decir, estas reformas, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro derecho es cambiante, se ajusta a las necesidades de la colectividad, a las problemáticas sociales, y que obviamente al ajustarse para encontrar una regulación como tal que tenga esa procedibilidad, ¿verdad? De acuerdo a lo que se está presentando, pues bueno, es también el hecho de la obligación de estos servidores públicos de conocerlo, ¿no? Como por ejemplo lo que sucedió en esa reforma de 2008, ¿no? Y que pues bueno, que dentro de los 10 artículos que se reformaron, dentro de lo que es el sistema de justicia penal, pues vemos esa participación del policía y dice, bueno, esto también le depara perjuicio al policía, por lo tanto, debe conocer el sistema de justicia, ¿no? El sistema de justicia penal, el cómo va a desenvolverse dentro del mismo, ¿verdad? Y que resulta indispensable, ya no digamos como tal la importancia, sino que indispensable ese conocimiento y no solo ese mismo, sino que la aplicabilidad, cómo lo va a aplicar esa actuación, bueno, o ese contexto en cuanto de lo que fue reformado, cómo lo va a materializar, ¿no? Eso también es sin duda alguna un elemento que reviste gran importancia. Podemos hablar de esa dentro de esta misma obligación, pero ahora con relación a expedir protocolos. ¿Habrá como tal una obligación de expedición de protocolos por parte de nuestro país, de nuestro Estado mexicano? Porque decimos, bueno, se cuenta con instituciones, con autoridades de este tema de seguridad pública, pero si bien es cierto, ya hay ordenamiento, sí, pero estos protocolos los debo de expedir yo, Estado mexicano, o porque como no entendí, si ya lo tengo establecido en ordenamientos jurídicos, bastará con que solo estén en ordenamientos y no señalar un aspecto sistematizado, un aspecto punto a punto, un aspecto metodológico de actuación y que estas personas servidoras públicas estén ya bien preparadas, tengan este aspecto profesional, esté automatizada su actuación, es decir, se trata de un evento, por ejemplo,
un evento es un accidente, por ejemplo. Ah, ok, pero ¿cómo lo voy a atender? ¿No? O soy primer respondiente y ¿cómo actúo? ¿No? ¿Cómo llevo a cabo, por ejemplo, el llenado del IPH? ¿Cómo llevo a cabo lo que es cadena de custodia y demás? ¿No? Entonces, todo esto ya debe estar en esencia ya mecanizado, ¿no? La actuación, decíamos, es en cuestión de segundos. Entonces, Estado mexicano expide el protocolo. Esa es tu obligación. Policía, tu obligación va a ser el conocerlo, uno, dos, también el llevarlo a cabo, ¿no? Y para ello me voy a permitir presentar esta tesis, ¿no? Esta tesis la considero muy, muy importante. Tengo entendido que se les facilita este material del cual estamos abordando, el material de las presentaciones me refiero, pero, y si no, pues tomen en cuenta mucho este registro digital también. ¿Por qué? Porque lo voy a aplicar por analogía, es decir, si bien es cierto, aquí refiere más a la fuerza pública como tal, es decir, a lo que es el uso de la fuerza policial, pero lo refiramos desde el punto de vista de protocolo de actuación, ¿no? Fíjense cómo se señala en esta tesis, en el subrubro, que es lo que está con negritas, el rubro, fuerza pública, ese es el tema central, fuerza pública. La omisión, fíjense, hay una omisión ahí, la omisión de expedir, esa es una acción, expedir. Dos, seguir protocolos de actuación policial en esa materia, es decir, en la fuerza pública, si se es omiso en expedirlo y seguirlos, ¿verdad? Implica, es decir, ¿cómo se entiende? Pues implica una falta de medida por parte del Estado mexicano. Al hablar del Estado no solo no se refiere más bien a una entidad federativa, sino que a nuestro país como tal, nuestro Estado como un ente, para respetar derechos humanos. Entonces dice, bueno, tú tienes la obligación de expedirlos, pero si no los expides y tu policía no los sigues, ¿verdad? Al menos en el tema que es fuerza pública, pues prácticamente estás pasando por alto el tema de derechos humanos, ¿no? Esas medidas en cuanto a derechos humanos no le estás dando un seguimiento, esa relevancia que debe cubrir, ¿no? Y ya nos viene a señalar el contenido, ya el contexto, cómo lo vamos a enfocar, esta tesis, y te señala lo siguiente. Cuando un agente de policía usa la fuerza, se ve obligado a tomar decisiones en cuestión de segundos. Y si su respuesta no está, fíjense esta palabra, previamente orientada, es decir, no tiene un aspecto sistemático, ¿verdad? Por procesos estandarizados o protocolos, el riesgo que se corre de que su conducta resulte contraproducente, es decir, que más allá que sea benéfica o sea positiva para su actuación, ¿verdad? Va a ser lo contrario, aumenta los riesgos o genere lesiones, va a ser muy grande, ¿verdad? Es decir, va a tener repercusiones, sí, claro, ¿no? Por una mala actuación o por la no aplicabilidad de protocolos. ¿Y esto en qué puede desencadenar? Pues bueno, puede dar lugar a una situación de franca vulnerabilidad de qué? Pues de derechos humanos, ¿no? Por ello, los llamados protocolos o procesos de estandarización de ciertas acciones que van a ser auxiliar, ¿no? A que se lleve a la práctica esas acciones riesgosas, las acciones riesgosas en sí mismas y que puedan ser mejor realizadas. ¿A través de qué? Pues de métodos, ¿no? Que han sido probados como eficaces y a su vez aquí hay un aspecto de proporción, es decir, que sean proporcionales de acuerdo a las circunstancias, es decir, eventualidades, a estos hechos que se nos presenten, ¿no? Decíamos, es casuístico, ¿no? Caso a caso. Pues en ellos se establecen formas de acción y reacción. Y en este caso, los agentes de policía que les permiten dar una respuesta cuidada y eficaz a las situaciones espontáneas o planeadas en las que puedan participar, porque también esto implicaría una reacción, ¿verdad? De forma oportuna, diría yo, ¿no? De forma oportuna y de forma obviamente correcta, ¿no? Una debida aplicación. Por ello, la omisión de expedir y seguir esos protocolos en la actividad policial implica que el Estado mexicano esté faltando esa medida de respetar derechos humanos. ¿Por qué? Porque hay acciones que deben llevar a cabo, en este caso, el Estado mexicano a través de sus instituciones. ¿Sí? ¿Cuáles? La acción, lo que se refiere a promover, proteger, garantizar, ¿no? Y hacer obviamente públicos estos derechos humanos, hacer que se haga del conocimiento, ¿verdad? Frente a terceros y sobre todo hacerlo el conocimiento a sus instituciones y estas a su vez a su recurso humano, ¿no? Y decir, bueno, vamos a prepararlos también para el tema de derechos humanos y que a la aplicabilidad de los mismos
no haya inconveniente alguno, no haya un aspecto de extralimitación en cuanto a sus funciones, ¿no? Obviamente esto se traduciría a violación a derechos humanos. Y también nos señala esta propia tesis, en tanto que contribuyen al mejor desempeño de esa función, sobre todo en lo que atañe a detenciones, que ahí obviamente considero que resalta este aspecto de detenciones, porque son también temas demasiado vulnerables, porque en el aspecto de detenciones se pueden dar obviamente violaciones graves a derechos humanos, ¿no? El simple hecho de no hacerle el conocimiento al motivo de su detención y demás derechos que le asisten, ello pues de conformidad con lo que señala nuestra propia Constitución Federal en su artículo 20, apartado B, ¿no? De los derechos que asisten a las personas en detención. Entonces, también de forma muy general, actos de sometimiento ante la autoridad que resulten justificados, ya sea por Ministerio de Ley, es decir, si se trata el tema de flagrancia y sus supuestos, ¿no? Sus supuestos de la misma, o bien por un mandato judicial, ¿no? O este mandato también de lo que se refiere a una orden de aprehensión. ¿Por qué significa esto la importancia de que se atienda a que sea por Ministerio de Ley? Es decir, lo que se encuentra previsto de acuerdo a la detención en nuestra Constitución Federal, que bien puede ser desde la flagrancia, ¿no? En sus modalidades, les decía yo, ¿por qué? Porque bien puede ser la que algunos autores llaman la flagrancia pura, es decir, la que sin duda alguna no me deja lugar a qué es en el momento en que la persona está cometiendo ese hecho delictivo. Bien puede ser por señalamiento, también lo sabemos, ¿no? Que esa persona en calidad de víctima dice, bueno, ¿sabes qué? Es aquella persona que vaya y me llevó mi bolso, ¿no? Se llevó mi bolso, ¿ok? Entonces, o por la simple materialización de la persecución, ¿no? Que esa persona, pues al ser sorprendido, emprende esa huida. ¿Y qué hace el policía? ¿Verdad? No lo pierde de vista y se sigue, ¿no? En afán de poder dar con su aprehensión propiamente dicha, ¿no? Esa captura de ese sujeto. Entonces, como vemos, resulta importante, y aquí se hace mención por el aspecto de fuerza pública, pero yo les decía, lo voy a emplear como una analogía. ¿A qué me refiero? Que no solamente lo voy, sí, como similitud, pero no solo de fuerza pública, sino que como empleo de protocolo de actuación o aplicación de protocolo de actuación de forma muy general, no solo para la fuerza pública, sino para lo que es en el día a día, en el desempeño de estas funciones, ¿no? Resaltar la importancia de lo que yo rescato de esta tesis es la obligación del Estado mexicano de expedirlo y la obligación de las policías de seguir esos protocolos, ¿no? Y sobre todo, ya lo refiere la propia tesis, cuidado con el tema de detenciones, que si no se hace un empleo debido o de plano no se realiza una aplicabilidad de protocolo, puede traer, o más seguro, va a traer repercusiones de derecho y sobre todo en el tema de derechos humanos, ¿no? Por la vulneración a los mismos, porque recordemos que en el tema de detenciones hay de por medio una salvaguarda, ¿no? Un bien jurídico ahí. ¿Cuál? La libertad, ¿no? Imagínense el privar de la libertad a una persona de forma arbitraria, que en sí de verla ni temerla, por el simple hecho de que tú vas pasando en el momento y en el lugar indicado para mi policía y por el solo hecho de eso yo te voy a detener, pues como que no, ¿verdad? Entonces, una debida aplicabilidad de protocolos de actuación me va a mi policía, ¿verdad? Evitar que incurra en responsabilidad, ¿no? Entonces, mucho cuidado con el aspecto de la aplicabilidad de estos protocolos y pues bueno, vemos la responsabilidad que le reviste a este Estado mexicano, el decir, cuida de tu sociedad, de esta colectividad y para ello, márcale la pauta al policía, llévalo de la mano, establecele de forma muy puntual, de forma sistemática, a través del protocolo, de este documento, que pues bueno, le va a servir para su actuación, ¿no? Y para que el día de mañana también, a su vez, le sirva para herramienta o mecanismo de defensa, ¿verdad? Cuando se le quiera fincar una responsabilidad, decir, bueno, pues yo actué conforme al protocolo, son de forma sistematizada, estandarizada, ¿verdad? Y que me establece punto a punto mi forma de actuar. ¿Que estos protocolos revisten objetivos? Sí, claro, tienen objetivos, como el protocolo, por ejemplo, de actuación del primer respondiente, el protocolo nacional de actuación, pues dice que su objetivo de forma muy general es que se cuente con un instrumento que homologue, es decir, unifique, ¿verdad? Que consolide criterios de actuación, no por el hecho que yo me encuentre en Oaxaca, que yo me encuentre en Chihuahua, en Jalisco, en Nuevo León,
va a ser distinto, va a tener una peculiaridad que lo haga diferente, ¿verdad? Lo mismo, o como lo que aconteció con el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues bueno, es un código homologado, ¿verdad? Así lo podemos también escuchar de algunas personas que cuando refieren, es un código homologado. Ah, el código homologado de materia penal, o de procedimiento penal, ok, es el Código Nacional, ¿verdad? Esta homologación significa esta unificación de criterios, ¿verdad? De cómo lo vamos a nosotros a entender, a aplicar, ¿no? En cuanto a este criterio de actuación. Y sobre todo para aquellos que obviamente va destinado a estos, que también el propio Protocolo Nacional de Actuación les denomina sujetos, ¿no? Sujetos del protocolo. Estas autoridades que pues deben de haber un ajustamiento, ¿no? Es decir, deben acatar este protocolo y no solo por el hecho que funjan como primer respondiente, sino que a lo mejor soy segunda autoridad, ¿verdad? Al arribar al evento, pero yo obviamente debo ser respetuoso de la actuación de la otra autoridad que ya se encuentra en el lugar. ¿Por qué? Porque no por el hecho que yo llegue en un vehículo que se encuentra balizado, no por el hecho que yo porte un uniforme, me voy a pasar como tal lo que es la seguridad perimetral, ¿verdad? Y sobre todo el acordonamiento, y yo me meto hasta el punto y ahí ando caminando. No, hay que ser también respetuosos de la labor de las y los compañeros en materia de seguridad pública, perdón. ¿Por qué lo comento? Porque muchas veces igual se da el hecho de que arriba otra autoridad y señala, oye, es que requiero la información, ¿me puede proporcionar sus datos, por favor? Y que para reportarlo en mi tarjeta informativa, en mi PIN que voy a elaborar a mi encargada, a mi encargado, a mi jefe, pues no es nada más simplemente meterse, hay que ser también muy cuidadosos y respetar ese trabajo, ¿no? Porque sabemos que como autoridades primeros respondientes tenemos, sin duda alguna, la obligatoriedad de también proteger, en este caso, estos indicios, ¿no? Estos elementos o productos del delito, que no, la no alteración de los mismos, que no se pierdan o se destruyan, ¿verdad? Guardar esa mismidad, ¿no? Es por eso también que como parte del protocolo, sí, sé exactamente que llegué como segunda autoridad, pero tendré su espacio o su momento con alguno de los elementos o me dirijo con el encargado, ¿verdad? Que obviamente para no estar interviniendo en ese lugar y demás, y pues bueno, le ofrezco mi colaboración, ¿verdad? Mi apoyo y oye, los datos, ¿verdad? Una interacción ahí de datos, porque pues sin duda alguna te van a estar presionando con la información. ¿Sabes qué? ¿Ya llegaste al lugar? Sí. Mándame las coordenadas, envíame también como tal, entre qué calles, las referencias, envíame gráficas y tus superiores te van a estar presionando de esa manera también. Pero eso que no te dé a ti el margen para, como tal, faltar a ese trabajo que ya los compañeras y o compañeros han realizado, ¿no? También que sea una obligación para otras autoridades que no están fungiendo quizás como primer respondiente, el ser también conscientes de esa situación, ¿no? De esa temática, porque sabemos lo delicado que es el hecho de trabajar con los indicios y con los elementos también, o productos del delito. Entonces, ¿se guarda un objetivo general? Sí, claro, se encuentra establecido de forma muy clara incluso en el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente. Hay objetivos ya muy en particular, también los hay. Lo cierto es que sí los hay y dentro de ellos es establecer procedimientos precisamente de acuerdo a que no se contrapongan a nuestros propios principios que ya por mandato constitucional tenemos establecidos, ¿no? No debe haber una contraposición a los mismos. Se debe fortalecer la coordinación y colaboración, fíjense, entre quienes, y ojo con esto, fortalecer coordinación y colaboración entre autoridades, bien sea coadyuvantes, bien el primer respondiente o bien con el responsable de la investigación, si se trata de una policía investigadora, no generar esa fricción, ojo, que muchas veces se da, ¿no? Homologar registros también en cuanto a la intervención de este primer respondiente, también reviste esta obligatoriedad de establecer los registros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debe de asentarse, ¿no? Todo lo ocurrido, incluso también aquí el aspecto cronológico, no nos olvidemos de la cronología, el punto a punto. Yo también soy partidario de señalar aquí el hecho de contar con una distribución en cuanto a las funciones o al trabajo. Sabemos que lo primigenio también es una seguridad perimetral, ¿no? Ante todo, nuestra seguridad perimetral, es decir,
nuestra propia protección, la protección de nuestra sociedad también, ¿no? Sin duda alguna. Establecer nuestra propia protección, decíamos, ¿no? Una seguridad perimetral, obviamente ya en cuanto al lugar de los hechos, pues bueno, ya el acordonamiento, ¿verdad? Y el hecho de hacerlo constar todo en ese registro que debemos llevar a cabo de forma cronológica, es decir, paso a paso, decíamos distribución de funciones, ¿por qué? Porque a lo mejor ya como estamos ya mecanizados y automatizados en nuestra labor, porque conocemos del protocolo, señalar, bueno, yo voy a fijar, ¿verdad? Las gráficas, bueno, yo voy a obtener las coordenadas geográficas, otro compañero, yo voy a como tal a establecer esta parte de perimetral para que no intervengan, ¿verdad? El personal de medio de comunicación, digo, siempre y cuando se encuentren ya en su zona que cada uno le corresponde, no hay problema. El punto es que se introduzcan ya como tal al lugar, ¿no? En el cual van a acudir los servicios ya sea de emergencia o incluso los propios peritos, ¿verdad? También para que no obstruyan porque pues muchas veces no dan margen a que se obtenga un acceso como tal para los servicios de emergencia y eso sin duda alguna debe de estar pero muy despejado esa zona para que puedan tener ese acceso. Entonces, ¿son parte de llevar a cabo el protocolo de investigación? Sí. Se debe tener la obligación de seguirlos también y sobre todo la no obstrucción también de estas funciones, ¿no? No entorpecer esa labor de los ya compañeros que han tomado conocimiento también. Proporcionar criterios de actuación que me brinden certeza jurídica ante un hecho que la ley señale como delito. ¿A qué se refiere con estos criterios de actuación de certeza jurídica? Si bien es cierto como servidores públicos en materia policial y al realizar las detenciones, pues bueno, nosotros podemos advertir el hecho de que se llevó a cabo la comisión de un hecho probablemente delictivo. ¿Qué quiere decir con esto? Que podemos determinar si se trata de un probable homicidio, ¿verdad? O un robo y demás, pero no entramos en la determinación de una clasificación jurídica como tal. No estoy diciendo si es un homicidio, no sé si hay un agravante o hay un atenuante. No somos los ministerios públicos para hacer la clasificación como tal. Sí, la distinción de qué delito se trata, de qué probable delito se haya cometido, pero no una clasificación que yo ya señale si fue hasta con alevosía, ventaja. No, eso ya le competirá también al Ministerio Público ya para establecerlo ante un órgano jurisdiccional, es decir, un juez, ¿no? Yo voy a señalar, obviamente, bueno, la probable comisión del hecho delictivo, ¿no? Su probable comisión, ¿no? Punto, nada más. Porque si yo me percato, obviamente, es una privación de la vida, okay, pues, homicidio, ¿no? Se apoderó sin derecho, sin consentimiento de un objeto, ¿no? De un bien mueble, ¿no? Y si este derecho y sin consentimiento, pues de quien debió haberlo otorgado, pues estoy ante la descripción típica de lo que es de este tipo penal, de lo que es el robo, ¿no? Sin problema alguno. Ok, entonces tiene encuadramiento en el robo y ya. Pero no entro más en especificar que yo llegue prácticamente con el Ministerio Público y yo le establezca, mira, es robo y tiene esta agravante o tiene atenuante y tiene esto y tiene el otro. No, esa clasificación ya la atenderá, ¿no? Pero sí debo tener este conocimiento, ¿verdad? También en ese campo de estudio de establecer como primer respondiente, bueno, ante qué me enfrento, ¿no? De qué se hizo de mi conocimiento, en qué escenario me encuentro. Y son muchas cosas las que debo valorar en ese escenario. Incluso valorar hasta la propia, decíamos, seguridad, ¿no? Para una actuación demasiado rápida. ¿Por qué? Por el contexto en el que nos encontremos. Y esto aquí me lo va a establecer el protocolo de actuación, ¿no? Por eso es que vemos que es nuestro punto de arranque, podríamos, me atrevo a señalarlo así, punto de partida también para el desempeño de nuestras funciones, pieza clave, fundamental, el ajustarse a protocolos, ¿no? No le veo yo como que algo extraño al que digamos, bueno, pues seamos omisos del protocolo y que nuestra simple subjetividad o nuestra simple experiencia conforme a los 20, 25, 30, 35 años en el ejercicio de esta profesión, pues ya con eso nos basta, ¿no? Que digamos, no, porque al final de cuentas, ¿verdad? Ante lo que es el órgano jurisdiccional va a decir, bueno, ¿qué te señala el protocolo para esta actuación? Te señala esto, ¿cierto? Cierto, ok. ¿Tú realizaste esto, cierto? Sí. ¿Y esto viene contemplado en el protocolo? No, pues no. No, pero es que así se requería para este tipo. No, no se trata de, es que yo pensé.
¿sí? Porque recordemos que muchas veces tenemos el entendido que como policías nuestra función se va a limitar hasta la puesta a disposición y listo. Ya culminé, ya quedó la puesta a disposición, ya me retiro y sin problema, ¿no? Pues sí, de primera impresión podríamos decir, pues ya quedó la puesta a disposición, listo. Pero recordemos que las personas o la persona o personas que fue detenida o detenidas son sujetos de derechos. Acordémonos, ¿a qué me refiero que son sujetos de derechos? De que le asisten derechos, ¿no? Ese artículo 20 constitucional, apartado B, lo señala, ¿no? Esos derechos. Y como parte de esos derechos, también lo es que se deben de agotar también instancias, ¿no? Bueno, los estadios procesales, es decir, las etapas procesales. Y obviamente puede ser que a mí me manden a traer, ¿no? Es decir, a ver, que venga el policía y que nos deponga entonces este policía aprensor, ¿qué pasó, no? Entonces pregunta, ¿se terminó entonces cuando dijimos que con la puesta nuestra participación o actuación en este sistema de justicia? La respuesta es no, ¿verdad? Ya resulta que me mandaron a traer, ¿no? Y bueno, ¿y eso qué implica? Pues que voy a tener participación en que me citaron a comparecer, ¿no? A lo mejor va a decir el policía, bueno, pues yo lo voy a interrogar, va a decir la defensa, yo lo voy a contrainterrogar, ¿no? Y como primeramente luego se acredita el hecho de que, bueno, eres servidor público, eres policía, sí, ¿cuántos años? No, pues tantos años, muy bien, ¿qué más? ¿Cuenta usted con capacitación? Sí, claro. Y tal pareciera que dan rienda suelta y empiezan a señalar, ¿no? Diplomado en esto, cursos en esto, ya está en el extranjero y demás, pero poco a poco van tanto robustecen tanto esta capacitación que se tiene, que si la defensa va a plantear como tal su estrategia y dice, bueno, ya usted nos refirió, ¿verdad? Tanta capacitación y demás, preparación, y cómo actuó, qué protocolo implementó o aplicó, no, pues tal protocolo, ok. ¿Es el adecuado para este tipo de eventos que usted tenga conocimiento? Sí. ¿Por qué? Por esto. Explíquenos aquí en audiencia o aquí al juzgador por qué, ¿no? ¿Qué hizo en este caso? ¿Y por qué? Así lo señala el protocolo y empieza en una especie de, obviamente, ya bien sea por interrogatorio o contrainterrogatorio, el punto es que retomar una mala actuación de ahí que sea obviamente provechoso para la parte, en este caso, del probable responsable, ¿no? Entonces va a ser muy cuestionada esa labor, pero si yo por el contrario me ajusté al protocolo, me ajusté a derecho, a un ordenamiento jurídico, no tengo mayor inconveniente, no tengo mayor problemática en ese sentido, ¿no? Entonces, es necesario también estos protocolos para la capacitación de sus agentes. Ya mencionábamos que sí. Incluso les presento esta otra tesis que refiere prácticamente en este tema de seguridad pública que se debe este cumplimiento del criterio de necesidad ya en ese uso de la fuerza también, que se hace posible a través de protocolos, ¿no? Y capacitación, ya decíamos, que sea parte de esta capacitación, que sea parte de un nivel de profesionalización con el policía. Y esta profesionalización, para mí, reviste característica que sea continua, ¿no? No es que yo tuve mi curso básico policial en el 2012 y ya. Con eso, yo créanme que todo ya me lo sé, no me van no, para mí no es novedoso, no ha surgido nada nuevo, no, claro que sí, ha existido cambios y demás, entonces hay que ajustarse, hay que estar actualizados también. ¿Y qué señala esta tesis? Bueno, en la actuación policial, las circunstancias de facto, ¿no? Es decir, las que no te dejan lugar a duda de lo que es la labor como tal desempeñada en cuanto a los hechos, vaya, del policía, ¿verdad? Conducen a que la valoración de la necesidad con la que se debe actuar no siempre debe hacerse premeditada, es decir, que se deje al simple arbitrio o decisión, determinación del policía, sino que debe encontrar su justificación en cuanto a protocolos de actuación. ¿Por qué? Porque se debe atender a una finalidad, ¿cuál? Que se encuentra automatizado, ¿no? Esa reacción del cuerpo policíaco y se capacite a la gente para que sus respuestas a esos estímulos externos, significa a esas eventualidades de las cuales tenga conocimiento, uno, sean legales, dos, necesarias, tres, proporcionales, ¿no? ¿A qué? Pues a esa eventualidad, ¿no? No voy a, decíamos, extralimitarme. Es que en el uso de la fuerza, simplemente, bueno, yo bien pude haber empleado la verbalización, pero no, me fui directo al uso del arma de fuego. Oye, pero si esa es la última ratio, la última razón, el último elemento a implementar,
no es la última circunstancia ya el uso de las armas de fuego. Espérame, pues si era la verbalización, hay una mala aplicabilidad ahí, ¿no? Que va a decir el órgano jurisdiccional, agente del Ministerio Público, le requiero para que le aperture carpeta de investigación a los elementos aprensores. Imagínense que se reviertan los papeles ahora, se inviertan y sean en este caso, servidores públicos en materia policial, quienes van a tener aperturada esa carpeta de investigación por una mala actuación. ¿Se dan cuenta entonces? Es indispensable protocolos para esta y también para sus capacitaciones de estos agentes de policías, ¿no? Sin duda alguna, reviste una aplicabilidad también, sin duda alguna, de forma muy apegada al sistema jurídico, observancia a otros documentos, no solo también tesis, que son muy, muy importantes, aspectos de índole incluso internacional, decíamos, como los instrumentos. De verdad, mis respetos para toda una labor de seguridad pública, porque me atrevo a decir, igual como en otros temas, de que los cuerpos de seguridad pública, sobre todo, obviamente a través de sus elementos, son todólogos, ¿no? Oiga, pero ¿por qué todólogos? Sí, porque deben conocer de muchos temas, muchos, muchos, muchos. No solo derechos humanos, el uso de la fuerza también, ¿no? Obviamente a través de ese ordenamiento, Registro Nacional de Detenciones, lo que es Ley General de Víctimas, imagínense todos los derechos de las víctimas u ofendidos, ¿no? Temas hasta de primeros auxilios, ajá, todo eso, de mecánica incluso, sino cómo le brindas el apoyo a la sociedad, ¿sí me explico? Entonces, y eso agregándole, etcétera, 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 no podemos ir señalando un listado enorme de todos los campos de estudio y sobre todo temas de gran relevancia para la seguridad pública. No es una labor sencilla, nadie lo ha dicho, sí, es muy complejo, requiere mucho tacto, mucho criterio también policial. Por eso yo marco mucho, mucho la distinción entre seguridad pública y seguridad nacional, ¿ok? Porque es una línea muy, muy amplia, ¿verdad? No hay que relacionar ni confundir una cosa con la otra desde la capacitación, ¿no? Lo podemos ver desde la propia capacitación inicial o cursos básicos iniciales, desde ahí se marca una gran diferencia, ¿no? Entonces, sí se requiere una gran preparación, sí, para atender todas las necesidades, ¿no? El profesionalismo, pues ya lo hemos referido, ¿verdad? Que se debe conocer, actuar y cumplir con todo estas instrucciones y disposiciones que se nos encomiendan si es que nos dedicamos a la función policial, y si no, pues bueno, para que nosotros estemos en el entendido de que nuestras policías atienden a instrucciones superiores, ¿no? Instrucciones superiores en las cuales se les hace su conocimiento al servicio que van a desempeñar, ¿no? Qué funciones van a desempeñar, obviamente, conforme a lo establecido en la ley, atendiendo a qué principios también, ¿verdad? Que obviamente principios que rigen a estos policías como servidores públicos y que además para ese desempeño de sus funciones deben contar con adiestramientos, ¿no? Esto con una visión de apego a principio constitucional, no contraviniendo, ojo, no el hecho de que se existe un plan de estudios, una capacitación, deba ser aquella capacitación contraria a derecho, no, por el contrario, existe como tal aquí el aspecto de anteponer el bien, digamos, propio por el colectivo, ¿no? Sobre todo es el colectivo el que va a predominar aquí, ¿no? Por eso es que también las policías, pues bueno, está de por medio de su vida, ¿no? Porque en esa labor tan importante, pues están arriesgando la vida, obviamente. Se antepone, ¿verdad? Dicen, no, pues va de por medio de mi vida, pero estoy desempeñando mis funciones conforme a derecho, ¿verdad? Es la esencia de esa seguridad pública y de la cual pues se le debe dar este reconocimiento a las y los servidores públicos en esta materia. Atendiendo a la legalidad, no voy a retomar todos los principios para efectos también que nos alcance el tiempo. Esta legalidad es ajustarse a derecho, así tal cual, sencillo. Realizar aquello que la norma me permite, me confiere, es decir, me establece, ¿no? Conforme obviamente esta normatividad, bien sea ley, reglamento o bien otra disposición, incluso también atendiendo a protocolos, ¿no? Que ese es nuestro tema central. Y que se cumpla esa disposición de acuerdo a mis facultades, ¿no? Conducirme en ese apego a reglamentos, a esa normativa, incluso policial, porque dentro de las instituciones policiales también se tiene el hecho de que se cuente con los principios, perdón, si se movió, ahí está, se cuente con
también esta parte de del código de ética incluso, ¿no? Ya el aspecto ético de las y los servidores públicos policiales. Entonces, no solamente son nuestras leyes, nuestros reglamentos de forma de ordenamiento interno, sino que ya también interno, pero en la institución a la cual se pertenezca, se cuenta con código de ética, ¿no? Incluso también te lo hacen de conocimiento y a ver, firma, pon tu nombre y tu firma, ¿verdad? Ok, de enterado y ahí está el código de conducta, ¿no? Bien sea que te dejan el link o te dejan esa liga para consultarla o te lo señalan o te lo comparten de forma digital, ¿no? Ahí está, ¿no? Y ya me firmaste de qué, de enterada o enterado, ¿no? Entonces, ya el día de mañana que incurras en una falta a ese código, va a decir, no, tú tuviste el conocimiento, tan es así que me acusaste de recibido prácticamente. Entonces, no hay margen a decir que no lo conocías, ¿no? Que si no lo consultó, pues bueno, ya sería otra situación, ¿no? Bien, esta observancia de protocolos, ya decíamos, el interés colectivo sobre el interés particular, perdón, sí, el interés colectivo sobre el interés personal, el aspecto profesionalismo, ya lo vimos, las obligaciones de los cuerpos de policía, pues sí, el respeto sobre todo a estos protocolos y el seguimiento a los mismos, un ajuste a estos protocolos. El marco jurídico, pues nos lo señala en nuestra propia constitución, el ajustarse conforme a principios, ¿no? Y la salvaguardia de derechos humanos como parte de los fines de la seguridad pública, ¿no? Tan es así que incluso pues a través de los propios principios que rigen esta actuación policial, pues van concatenados unos con otros, ¿no? Tal pareciera que existe una interconexión, una interdisciplinariedad entre los mismos principios porque van relacionados, ¿no? ¿Cierto? Van relacionados y pues los propios fines que busca esta seguridad pública pues van enfocados también al respeto o al seguimiento de forma esencial de principios en materia policial, ¿no? Sobre todo el tema de derechos humanos, que pues no solamente va a tener intervención en instituciones de orden nacional, sino que de tipo internacional, ¿no? Y va a llegar a emitir recomendaciones y demás. Entonces, hay que cuidar mucho esta temática de ajuste a protocolo de actuación, ¿no? Y digo, a mención de esto y con todo el respeto del mundo, me voy a permitir señalar lo siguiente, que ya en su inicio de esta pequeña charla, pues ya la maestra ya refería, pues que en sí su servidor, pues ha publicado el libro Tópicos Selectos de la Seguridad Pública, en la cual pues me permito igual hacer mención del mismo. Es el libro que pues bueno, igual menciona muchos temas de seguridad pública, ¿verdad? Temas muy básicos de seguridad pública y de la cual pues podemos nosotros tener como una fuente también de consulta, ¿verdad? Una especie también de conocimiento, ¿verdad? De acercarse a estos temas que pues muchas veces nos pueden generar un tanto una especie de confusión más bien, ¿no? Se señalan un apartado también de tesis en materia policial, ¿verdad? Detención, de puesta a disposición y demás. Entonces está un tanto muy completo, ¿verdad? El fundamento jurídico, todo este marco jurídico está bastante amplio en esa obra y pues bueno, está a consideración de todas y todos ustedes. Pues me da mucho gusto el tenerlos aquí, el haberlos tenido aquí en esta noche, en esta pequeña charla de seguridad pública. Y pues bueno, no sé, maestra, si va a haber algún comentario de las y los compañeros, alguien que quiera hacer uso del micrófono, algún comentario, alguna duda o sugerencia, son bienvenidos.